Acuérdense que esto estamos grabándolo, o sea, si algún compañero o compañera ingresó muy tarde o no ingresó, simplemente que se acople al enlace, luego le envío los correos, o si no lo pongo como tarea en todo caso para que puedan escuchar la clase de hoy día. Con la clase de hoy día va a ser prácticamente teórica, prácticamente. Si se dan cuenta, ahí hablo un poco del diseño físico ya. La idea, Juancito, es que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, Dios quiera, sean todos más adelante, están cumpliendo sus tareas, ¿no es cierto? Han hecho justamente la última clase, hicimos que lo que era emigrar de un diseño conceptual a un diseño lógico. Se dan cuenta, no es nada del otro mundo, no es algo difícil. Solo que hay un detalle que quiero explicarles, ¿no? Hay señoritas jovencitos que han hecho el emigrado de un conceptual a un lógico, solo una partecita nada más, ¿no? O sea, han cogido 3 tablitas y han hecho un derivado, nada más. Acuérdense, jovencitos, cuando usted migra, cuando usted pasa el diseño conceptual al lógico, tiene que mirar todito, ¿de acuerdo? Como un todo. No se trata solamente de hacer un pedacito del problemita que les dejé y punto, ¿no? La idea es que, jovencitos, que el día que usted haga modelamiento de base de datos, tiene que hacerlo todo. O sea, de ahí, o sea, si gusta lo hace por partes, no hay ningún problema, ahí lo une todo. Se ve la manera como ella establezca, en todo dicho, la comunicación entre tablas. Sí, porque varios he visto por ahí que han hecho así, ¿no? O sea, un poco han limitado, ¿no?, el campo de aplicación y solamente han puesto nada más en su respuesta, ¿no? Voy a repetir, la idea es que usted vea como un todo y si gusta secciones, le vea los casos que coinciden, ¿no? ¿Se acuerdan que les di la semana pasada? Me parece que les di la semana pasada los casos, ¿no? Eran como 7, 8 casos, creo, ¿no?, que usted encontraba en un modelo conceptual y de acuerdo a su punto de vista lo aplicaba en los ejercicios que yo dejé, ¿no? Entonces, si de repente se le hacía un poco complicado verlo como un todo, en todo caso como partecitas, ¿no? Y al final se une y queda un solo esquema, pues, ¿no? Porque la idea es que se lleve un solo esquema, esa es la idea, ¿no? Porque eso, ya jovencitos, terminado, ya recién podemos pasar esta etapa, ¿no?, que es la etapa de diseño físico ya. La etapa de diseño físico, jovencitos, va ligado ya un poco ya con el sistema gestor de base de datos. Y acuérdense que el modelo de base de datos que estamos manejando es el modelo relacional. ¿Se acuerdan las tablitas? Donde pones el campo, atributos, luego los valores, ocurrencias, ¿saben que hablábamos? ¿Sí? Todas esas cositas ya, la idea es llevarlo a un software, pocas palabras. Es más, la próxima clase vamos a introducirnos un poquito en el campo lo hemos hecho creo con ustedes, ¿no?, algunas clases, la primera me parece, ¿no?, el famoso Access. Vamos a ver, por ejemplo, un modelito ya terminadito, ¿no?, en diseño lógico ya, y eso vamos a pasarlo, por ejemplo, a diseño físico ya, o sea, al software, mejor dicho ya, que es la etapa última, jovencitos, y en la cual supuestamente lo que usted ha trabajado de diseño conceptual hasta el lógico está ok, supuestamente. Pero acuérdense, jovencitos, si usted no ha hecho bien las cosas, no se ha migrado bien de repente a un diseño lógico, o simplemente el diseño conceptual no está bien definido, bien detallado como debe ser, entonces va a haber problemas, ¿no? Pero cuando usted vaya a diseño físico y usted ya se vaya a un software y eso lo cree como tal, como base de datos, entonces cuando una aplicación use esa base de datos puede haber incoherencias, ¿no? Cosas imprevistas, de repente que simplemente pasa eso porque, digamos, no respetó como deben ser los pasos o no optimizó en todo caso sus bases de datos, ¿no?, para hacer una buena consulta. A veces, jovencitos, que en realidad uno de los puntos fundamentales por los cuales se crean bases de datos es eso justamente, hacer consultas, ¿de acuerdo?, de un grupo de información, obtener lo que el usuario desea, pues, ¿no? Sí, es como ustedes siempre les digo, ¿no?, cuando van al Google y quieren buscar una información, cualquiera sea esta, se me ocurre, quieren buscar sobre la pandemia, coronavirus. Entonces, ¿qué hacen? Ingresan coronavirus, dan enter y automáticamente pues un listado, ¿no?, que tiene los contenidos de ese tema a buscar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logró eso el famoso Google? Por su base de datos, ¿no? O sea, con el dato que usted le ingresó en esa cajita, ¿qué hace el Google? Simplemente toma la referencia de ese término y comienza a buscar en su base de datos. Y conforme va apareciendo un tema parecido al que usted ingresó, automáticamente lo reporta automáticamente, como un listado, ¿no? Puedes dar cuenta, en segundos salen cientos de miles de links, ¿no?, que hablan sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, en ese caso, entonces manejamos la base de datos. Por ejemplo, igualito como le decía, en mi caso, ¿no?, consultas, cuando voy al banco, hacer un préstamo. Que me dicen, usted mismo ha experimentado eso, ¿no? ¿Qué te dicen primero? ¿Qué te dicen? Tu DNI. Ingresan tu DNI y sale todo tu dato, automáticamente, en segundos sale todos tus datos. La pregunta es, ¿cómo se logró eso? Por una base de datos. ¿De acuerdo? Para que entienda mejor, ¿no? O sea, la base de datos, jovencito, voy a repetir, es algo inherente ya, digamos, al uso de tecnología incluso, ¿no? A la manera como trabajan grandes corporaciones, como bancos, por ejemplo, ¿no? Líneas aéreas, líneas formales de transporte y todo lo demás, ¿no? Incluso en instituciones públicas, ni que hablar, la RENIET, ministerios, todo es base de datos hoy en día. Entonces, por eso le decía, una de las transacciones básicas que cualquier institución privada o pública hace son consultas, ¿no es cierto? Automáticamente, si usted ha hecho mal esa base de datos, no lo ha hecho como debe ser,
Cuando se haga consultas va a salir todo mal, ¿no? Va a salir cosas incoherentes, cosas que usted no quiso, ¿no? Y comienza un poco con la desazón ahí. Tu jefe te va, oh, Juanito, mira esto, y comienza la desazón, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque Juanes en instituciones la materia prima de trabajo es la información, ¿no? ¿Y dónde está la información? En la base de datos, para empezar, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, Juancitos, voy a entrar a compartir mi pantalla para explicarles los puntos más relevantes de ese documento que he colgado ahí, ¿no? Que un PDF que es diseño físico de base de datos. Voy a repetir. Vamos a explicar un poco los conceptos básicos de la teoría para que usted esté expedito más adelante para que dé su cuestionario examen, que le llamo yo, ¿no? Son 10 preguntas, ya lo han usado, ¿se acuerdan? Usamos las primeras semanas, igual en el diseño de sistemas también igual, ¿no? Se usaba. Pero son 10 preguntas nada más, para que las medite un poquito, creo que media hora es suficiente para que lo haga, y eso lo hará al final de la jornada, pues, ¿no? Porque tienen clase después, lo imagino luego, ¿no? Entonces terminan con mi curso en la noche, se ponen a leer, no es mucho el documento, que entiendan lo bonito y dan su examen. Y tiene una nota más por ahí, ¿no? Por eso, jovencitos, señoritas que no ingresan al sistema, por X motivos, por favor, aunque saquen el examen, pues por lo menos, ¿no? Y díganle que esta clase está siendo grabada para que ellos accedan más adelante si tienen un problema. Bien, entonces, jovencitos, luego creo con ustedes algo importantísimo, cuando les comento, es un paréntesis, les comento, jovencitos, ¿no? El Ministerio de Educación, les cuento, el día viernes ha mandado un oficio, ¿no? En el cual nos están pidiendo ver la manera como ellos, jovencitos, señoritas que tienen problemas de conectividad de repente, ¿no? O problemas de repente familiares o de enfermedad, para ver la manera como contactarlos. Ahí sí voy a querer su ayuda de ustedes, jóvenes, ¿ya? Ahí, al final conversamos el tema, ¿ya? ¿Ya? Al final tenemos que hablar por qué tienen que apoyarnos. Apoyarnos todos, jóvenes, creo que todos pasamos problemas ahorita, ¿no? De repente uno más que otros tal vez, ¿no? Entonces de repente está limitando un poquito que ingresen a la aula virtual, no sé, ¿no? Puedan ingresar o algo por el estilo, ¿no? Porque le tenga miedo al curso, de repente quiero también pensar que uno tiene al curso, le da miedo, ¿no? De repente, ¿no? Con mi foto tengo la cara de perro, de repente pensar que muerdo, ¿no? Por eso entra a la clase de repente, ¿no? Entonces yo ojalá que no sea ese el motivo, ¿no? Que no ingresen, bueno, porque el profesor me da miedo, ¿no? No creo que sea por ahí. Entonces por eso ustedes me van a ayudar, jovencitos, más adelante a investigar esos motivos para dar digamos, un informe al ministerio. Les cuento que el ministerio está que nos pide de cuentas mandar un informe, ¿no? Digamos, donde se haga referencia, ¿no? Por el cual de repente tal o cual señorita o joven no ha podido terminar o concluir bien el ciclo, ¿no? Por X motivos. Entonces el ministerio nos está dando la opción que podamos darle una retroalimentación. Eso es la manejo internamente, ¿no? Con los compañeros que requieran. Por ejemplo, estoy seguro que acá la mayoría que están presentes, yo creo que el 99.9 creo que sí van a ir para adelante, ¿no? Porque el esfuerzo que premiar el esfuerzo, no que premiar el esfuerzo. Pienso que muchos están de repente gastando su dinero, están perdiendo tiempo de repente en otro que hacer, aunque el estudio es primordial también, al igual que el trabajo, pero están compartiendo su tiempo, ¿no? Y eso es muy rescatable, ¿no? En mi caso, no estoy dando cuenta, perdón, que hasta el final estoy dando oportunidades. Incluso hasta ahorita, y sigue la invitación, jóvenes, si debe trabajos atrasados, síguelo enviando, yo no digo que no, síguelo enviando, para tener alguna nota para poder calcular su promedio como debe ser, ¿de acuerdo? Bien, esa idea que plasmado ahorita también sus compañeros van a saber, por favor, ¿ya? Vamos a ver la manera, bien. Entonces, Juancitos, con los que están ahorita vamos a compartir este documento que les digo, este Word, bueno, ustedes tienen PDF, lo tienen ustedes, yo tengo en Word acá, justamente sobre esto, ¿no? Disculpen acá, máxima, ahí está. El diseño físico de los jovencitos, ¿no? Entonces vamos rescatando ideas principales enmarcadas en cada título para poder explicar, digamos, algo más con ejemplos tal vez, ¿no? Se entiende mejor esto. Sí se ve mi documento, ¿no, señorita Maricielo? ¿Sí me escucha, Maricielo? ¿Sí me escuchas? Maricielo. Sí, profesor. Sí se ve, ¿no? Ya, por favor, si el documento se detiene o se congela, me avisan, por favor, ¿ya? Sí se ve el documento, ¿no? Bien. Entonces, Juancitos, el diseño de una base de datos está compuesto por 3 etapas, eso sabemos, ¿ya? El diseño conceptual, el diseño lógico, el diseño físico. El diseño físico especifica, acá la verdad no dice, lo siente el autor, ¿no? Donde se especifica cómo se guardan los datos. Ahora, Juancitos, el cómo se guarde o qué transacción se hace para que se guarde la información, para que se guarde como tal, es hoy en día, digamos, es una tarea académica tal vez ya, o incluso me atrevo a decir científica de repente, ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque el sistema gestor de base de datos lo hace todo por usted ya, prácticamente. Salvo unas cositas que tiene que configurar usted en el sistema, ¿no? Pero por lo general el sistema lo hace por usted todo ya. Por ejemplo, el SQL Server, ¿no? Como tal, igual que el Access, ya tú solamente creas tu base de datos, luego creas tus objetos tipo tabla o consultas y el sistema se encarga de hacer el resto ya. O sea, cómo guardarlo, cómo accesarlo, cómo organizarlo, crear índices. Les comento qué es un índice, jovencitos. Un índice puede decirse el ordenamiento de una tablita, ¿no? O sea, si quiero ordenarlo, por ejemplo, va a ser un nombre, el índice es el nombre. Si quiero ordenar, por ejemplo, una tablita llamada cliente
En base al apellido, lo indexo a través del apellido, y así por el estilo, ¿no? El índice, jovencito, voy a repetir, es algo, un manejo interno, ya que los sistemas gestores de base de datos lo tienen ya. Y ellos mismos lo manejan para hacer consultas óptimas, por ejemplo, o listados, en todo caso. Para ello, el diseñador debe conocer muy bien toda la funcionalidad del sistema gestor de base de datos, por supuesto. O sea, nadie le pide que sea un experto de repente en SQL Server, en ARCIS, pero por lo menos en este ciclo, por lo menos conocer lo básico, para que usted pueda investigar un poco más y hacer sus bases de datos, ¿no? El diseño físico, jóvenes, como dice acá, no es una etapa aislada, ¿no, jovencitos? O sea, el diseño físico, el modelo físico, jovencitos, va de la mano con lo que vino hacia arriba. ¿Quién fue? El modelo lógico. El modelo lógico que vino del conceptual y así, ¿no? Eso es una herencia de procesos, mejor dicho, ¿no? Que terminan con el diseño físico, ¿de acuerdo? Ya que algunas decisiones que se tomen durante su desarrollo pueden provocar una reestructuración del esquema lógico, lo que dije hace rato, ¿no? O sea, cuando si en diseño físico la base de datos está que falla, los clientes se quejan, los jefes también, entonces tú como responsable, ¿qué te queda? Ir arriba a buscar dónde está la falla. De repente la falla no está en lo físico, está bien hecho, lo malo está en la lógica. Entonces, ¿qué haces tú? Retrocedes al esquema lógico para revisar qué pasó, ¿no? Hice mal una llave principal, o me faltó una clave foránea, o algo por el estilo. Y si el problema todavía persiste ahí, ¿a dónde te vas? Arriba, más arriba, ¿no? ¿A dónde te vas? Al diseño conceptual. De repente has hecho algo mal que te faltó, una tabla borraste por ahí, una tabla de más, no sé, ¿no? Es más, jóvenes, si ahí sigue el problema todavía, ahí, ¿a dónde te irías? Ya te irías a los mismos clientes, ¿no? A preguntarles, a ver, nuevamente, es una reingeniería, llama eso, ¿no? Un feedback, ¿no? Preguntarles nuevamente, a ver, señores, ¿cómo hacen los procesos? Y preguntarles, ¿no? De repente no escuchaste bien, ¿no? Y te faltó algo, ¿te das cuenta? Por eso, jovencitos, las etapas, al igual que una metodología para diseñar sistemas de información, hay que respetarlas como tal, ¿no? Así no estén estandarizadas, hay que respetarlas. Porque si usted hace las cosas a lo loco, por el apuro, y lo hace mal, pues, ¿no? Y más adelante se verán las consecuencias. Por eso le decía, si usted no cree que ha hecho bien todavía su esquema o su diseño conceptual, no vaya lógico, ni siquiera lo vea lógico, siga con su conceptual hasta que usted diga que eso está bien, o sea, piense que debe ser así, ¿no? Incluso no hace solo, y sabemos, usted sabe, jóvenes, no hace solo. Eso lo hace en equipo de trabajo, sino con los usuarios o clientes, futuros clientes. Les vas preguntando, ¿no? Pero usted usa esta información, pero usa este documento, vas preguntando. Y todo eso es válido para un diseño conceptual. Ya una vez que usted está seguro de todo eso, recién se va al diseño lógico, ¿no? ¿A qué? A refinar bajo esos criterios que le he dado documentos, ¿se acuerdan? Hay casos, ¿no? Para que usted aplique a su diseño conceptual. Y se da cuenta, jovencitos, en realidad son pasos de transformación nada más. ¿Se da cuenta o no? Solo de transformar nada más, en realidad. Porque aumentar, quitar, quizás aumentar nuevas relaciones, quizás, ¿no? O nuevas tablitas, tal vez. Porque se acordarán ustedes que dijimos, jóvenes, que hay interrelaciones, son relaciones que tienen atributos, ¿no? Por ejemplo, tiene, practica, posee, ¿se acuerdan? Había rombitos, ¿se acuerdan? Que tenían atributos. Entonces, eso en el diseño conceptual es permitido. Pero una vez que usted se acuerda que le dije que pasa el diseño lógico, esa relación que tiene atributos es candidata a ser tabla. Y así queda, pues, ¿se acuerdan? Y así queda como tabla ya. Respetando los atributos que tiene más los que puede dar de otras relaciones, ¿no? Eso de ahí lo vimos en los casos que les proporcioné la semana pasada. Bien, como he dicho de paso, cuando han entregado todos, jovencitos, creo que han entregado 9, 10 han entregado, con el resto, jovencitos, por los jovencitos, a sus compañeros que no ingresan al área, que van a su trabajo, lo hagan, por favor. Si piensan que está mal, no importa, que lo manden, por favor, ya veremos cómo se corrige eso. Pero de hecho, jovencitos, ya a sus compañeros que envíen sus trabajos, por favor, porque está quedando casi en blanco. Yo creo ya una semana más y comienzo a depurar un poquito ya ese registro ya, ¿no? Y no quiero ya llamarme en malos momentos, ¿no? Ni usted ni conmigo, ¿no? Todo quede en paz, como quien dice. Bien, esta metodología, jóvenes, para el diseño físico que está plasmada acá, es una sugerencia, no está estandarizada para empezar. Pero son buenas prácticas, les comento, que hay entendidos del tema, que lo han utilizado a resultados. Es por eso que esta metodología, buscando en la internet, encontré que se ajusta un poquito más de repente a lo que uno puede hacer, ¿no? Hay más metodologías, por supuesto, pero estandarizadas hacia el 100%. Como, digamos, ¿se acuerdan en metodologías en análisis de sistemas? El RUC, ¿se acuerdan de RUC? Esa metodología está estandarizada, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Parecía a RUC al Scrum, XP y muchos más, ¿no? Que son metodologías que son para hacer diseño de sistemas, ojo, no es para hacer base de datos, estoy hablando para hacer sistemas de información algo más global, están estandarizadas, están reconocidas a nivel mundial. En cambio, una metodología que tiene un nombre específico, ¿no? Para hacer un diseño de base de datos, por ejemplo, o un diseño físico en este caso, yo que sepa, no existe, ¿no? Pero sí hay propuestas muy buenas, ¿no? Que han dado resultados para hacer este tipo de actividades. Entonces, cuando se dan cuenta, ahí hay, me parece, son 4, digamos,
fases, puede llamarlo así, ojo, fases, ¿ah? El primero es traducir el esquema lógico global para el sistema gestor de base de datos específico. El segundo es diseñar la representación física como tal. Tercero, diseñar los mecanismos de seguridad. Esto es importantísimo. Esto es importante. Esto va a depender mucho también del sistema gestor que tú uses, ¿no? Por ejemplo, para empezar, jovencitos, ¿el Access te ofrece algún sistema de seguridad? Ninguno prácticamente, jovencitos, ninguno. Pero si usted va a un banco de prestigio, una financiera o entidades, cualquier entidad financiera o maneje dinero, va a ser raro que utilice el Access, ¿eh? El Access por nada del mundo, porque no hay seguridad, pues, ¿no? ¿Qué utilizan los bancos, empresas grandes? Utilizan Oracle, ¿no es cierto? Utilizan SQL Server, ¿no? Que son sistemas gestores de base de datos que tienen una seguridad pero inmensa, ¿no? Tienen una seguridad muy buena. Lo que no lamentablemente te genera el Access. Si tú quieres seguridad a un sistema de base de datos que maneje Access, tienes que utilizar otro tipo, digamos, de argumentos, ¿no? Dámelo así, ¿no? Otro tipo, incluso de programación. O sea, el mismo programa que tú utilices para que tu programa se conecte con esa base de datos, ahí tienes que programar tú la seguridad. O sea, tienes que tú programarlo. ¿De acuerdo? Tú tienes que programar la seguridad de esa base de datos que está hecho en Access. Tienes que tú programarlo. O sea, el Access como software, gestor de base de datos, no lo tiene en realidad. No lo tiene. No lo tiene por ningún sitio. O sea, mejor dicho, no está como una función, no está como una característica, no está como un objeto, una característica, no está dentro del Access. Es por eso que le decía, el Access es un software muy bueno, digo que no, muy bueno para sumergirnos en este mundo de base de datos, no crear base de datos, tablitas, muy bueno, digo que no. Pero si vamos a algo ya real, algo formal, de repente para manejar, sobre todo les digo, información muy confidencial, incluido el dinero, entonces el Access no se presta para eso, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Entonces, no me dejará mentir a un joven o estudiante que trabaje en una institución ahorita, me dejará mentir, revisen si lo pregunten. Salvo que la base de datos joven sea para algo muy básico, pues, ¿no? Para manejar un control de stock, algo básico, en una empresa pequeña, por supuesto. Ahí sí, pues, ¿no? Con el Access te paseas. Con el Access es suficiente. Puede ser maravillas. Incluso sistemitas ligados a ese Access, ¿no? Por eso mucha gente, jovencitos, cuando ya quiere nivel de seguridad, ¿qué hace? Su base de datos de Access lo emigran a SQL Server. Ahora, pues se puede hacer eso, ojo, ¿ah? El Oracle, SQL Server tiene mecanismos, jovencitos, para que usted, la base de datos hecha en Access, lo pueda, ¿cómo se llama esto? Importar, ¿no? Lo puede importar a un sistema gestor más robusto, ¿no? Con mayor seguridad. Entonces, si usted, la empresa comercial en la cual ha hecho un sistema, está trabajando de repente digamos, con Access, entonces, jovencitos, no se preocupen, si le preguntan, señorita, le preguntan, caballero, ¿podrá esa base de datos usted manejarlo en otro software más potente, con mayor seguridad, o sistema de base de datos? Dile, sí, se puede, dile. Porque yo que sepa, con todos los gestores de base de datos formales o profesionales, ¿no? Que trabajan con empresas grandes, todos tienen con el soporte, ¿no? Para que usted la base de datos pequeñitas, como el Access, por ejemplo, lo pueda importar, ¿no? A estos sistemas gestores de base de datos más profesionales, puede decirse, ¿no? Más robustos. ¿Qué más, jovencitos? Es también importante este punto, ¿no? El último, monitorizar, o sea, controlar en todo caso, y afinar el sistema. O sea, jovencito, una vez que tú implantaste tu sistema de base de datos, ya está funcionando, ahí no queda la cosa. Al igual que el sistema de información, hay que hacer un control también, ¿no? Un poco refinar ciertos procesos, tal vez, que no se dan en forma adecuada dentro de la base de datos. Entonces, se dan cuenta, es como, digamos, una preventa, ¿no? Una postventa. ¿No? Ustedes han visto, ¿no? Muchas empresas te ofrecen la famosa postventa. Incluso las postventas son pagadas, ¿no? Incluida la garantía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la postventa, jovencito? Simplemente aquella actividad, de acuerdo, que busca que el cliente no se pierda, ¿no? Siempre esté en contacto contigo, ¿de acuerdo? Y también va de la mano con, digamos, la garantía que está la empresa, ¿no? Compro, se me ocurre una computadora, ¿no? ¿Cuál sería la postventa? Simplemente al soporte técnico. Señor, en un par de meses te regrese para el mantenimiento, o al año le damos mantenimiento a su computadora. Hay algunos, por ejemplo, hacen gratis, ojo, gratis, pero otros te cobran, ¿sí o no? Señor, pague 100 soles más y de acá usted a año y medio puede venir a mantenimiento gratuito. Otros dirían, paga 500 soles, te dicen. Pero eso sí, ¿qué cubre esa garantía? Que te van a dar una computadora nueva. No sé si han visto, ¿no? Cuando yo he comprado en Saga Falabella, en Ripley, un artefacto, computadoras, ¿no? En la época que podía comprar, todavía estamos un poco bajo de dinero. Entonces ellos me ofrecían esa garantía, ¿no? Pero no, cuando accedía, ¿porque para qué? Pues yo me puedo arreglarla, ¿no? Por mantenimiento, ¿no? Pero son maneras de dar cuenta cómo ellos ganan. Esa es la famosa postventa, ¿no? Otra postventa es cuando te viene tu correo, ¿no? Y te van enviando información a cada rato, ¿no? Señor, satisfecho con el producto, señora, aprecio este producto, y comienza, ¿no? La famosa postventa. Entonces, Juancitos, haciendo un paralelo, debe monitorizar o controlar, o al final el sistema va por ahí también, ¿no? Que no se pierda de vista que esa base de datos o el sistema gestor de base de datos maneje bien, ¿no? O la consulta se haga bien. Después te puede fallar a futuro algo.
Acuérdense cuando es que las empresas van creciendo, ¿no? Y aparecen nuevas necesidades. Entonces la idea, jovencitos, es que ese gestor de base de datos, junto con la base de datos, ¿no? Den respuesta, ¿no? A ese cambio. Y si no lo hubiera, pues caballerosamente, entonces está usted para darle ese cambio, no esté como profesional. Van a llamar a usted o a quien le hable de repente, nos llamarán para decir, señor, mejore esto y todas esas cosas, ¿no? Pero eso queda figurado en la postventa porque ha figurado, ¿no? Como contrato, por ejemplo, ¿no? Ahora, el objetivo de esta etapa de diseño físico es producir una descripción, miren, descripción, o sea, que detalles, ¿no? De la implementación de la base de datos en memoria secundaria. O sea, jovencitos, ¿qué pasa? El diseño físico, en realidad, al final de cuentas, su objetivo es que toda la información que maneja el sistema o el sistema gestor de base de datos en la misma base de datos se guarde físicamente en una memoria secundaria. Y eso usted lo conocen ya, pues, ¿no? Lo han llevado en ensamblaje, me imagino, ¿no? El año pasado, ¿no? Hay dos tipos de memorias, ¿no? La memoria primaria o principal y la memoria secundaria o auxiliar le llaman otros, ¿no? En la memoria principal, ¿quién está? La RAM y la ROM. ¿Quién está en la memoria secundaria? ¿Quién está? Los dispositivos mecánicos, ópticos, ¿no? O híbridos le llaman otros, ¿no? O estado sólido, como los UCBs, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, jovencitos, supuestamente la información se guarda en un disco duro, pues, ¿no? Y hay discos duros estado sólido, han visto, ¿no? Son más caros. Pero dicen que ofrece mayor seguridad, entre comillas, y son más veloces, es cierto. Más veloces es cierto, ¿no? Pero la seguridad no creo. La seguridad, de una manera, un hacker viene y te puede robar la información y no pasó nada, ¿no? Entonces, jovencitos, la memoria secundaria se refiere a eso, ¿no? Pero la memoria secundaria se guarda la información, porque el diseño físico está relacionada con la memoria secundaria. La RAM imposible, pues, jóvenes, porque saben que la RAM es volátil, pues, ¿no? O sea, la memoria RAM no se guarda nada. Y la memoria RAM está con información mientras el sistema esté encendido, ¿no? Con electricidad, con alimentación. Si lo desconecto el sistema o se apaga simplemente, lo que está en la RAM se borra, pues, ¿no? Automáticamente, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la RAM y memoria secundaria. La memoria caché, la memoria caché, la famosa memoria caché, esa memoria caché es una memoria intermedia, que es mucho más veloz que la RAM, ¿no? Pero también tiene sus deficiencias, tampoco no, es temporal también la información ahí. Por eso la memoria secundaria, como es algo que queda por lo pronto, digamos, permanente, hasta que no lo borre, entonces el diseño físico también va ligado al punto de vista de hardware, obligado por ahí, ¿no? La memoria secundaria. Y se incluyendo a su vez las estructuras de almacenamiento, o sea, mejor dicho, la estructura de almacenamiento se refiere a cómo se guarda la información, ¿de acuerdo? Y los métodos de acceso, o sea, cómo se accede a la información. O sea, una cosa es cómo se guarda la información o se almacena, otra cosa es qué métodos se utilizan para acceder a esa información. Que se utilizan para conseguir un acceso eficiente, es la eficiencia, a los datos. O sea, jovencitos, todo ese, digamos, conjunto de actividades para estructurar el almacenamiento de la base de datos o ver la manera cómo se accede, voy a repetir, usted hace lo mínimo ahí ya. ¿Por qué? Porque el sistema lo hace por usted el sistema ya, ¿de acuerdo? O sea, usted no va les cuento, jovencitos, cuando yo iba a la universidad, me acuerdo, como en la universidad se estudia un poquito el porqué de las cosas, nos hicieron hacer, jovencitos, un programita en un lenguaje llamado lenguaje C, no he escuchado hablar de un lenguaje C, un lenguaje antiguo, que haga esto, imagínense, que haga esto, ojo, y programa esto, no es fácil, jóvenes, es lo que llaman programación en bajo nivel, se llama esto, ¿no? Sí, porque trabaja a nivel de estructura ya. Ojo, cuando yo digo bajo nivel se refiere a que sea facilito, para nada, al contrario es más difícil. Cuando tú escuchas programación de bajo nivel, mi respeto, es la programación más difícil, porque trabajas a nivel de hardware prácticamente, a nivel de registros. Entonces, incluso métodos de acceso también nos daban a hacer, ¿no? Hacemos pilas, colas, árboles, son conceptos un poco más avanzados, ¿no? De estructura de datos. Entonces, el profesor que nos enseñaba en su turno nos decía programar eso prácticamente, sacaba como quien dice trasnochadas para hacer eso, ¿no? Pero por ahí, jóvenes, bueno, si me preguntan ahorita, Juan, un programita, ojalá encuentre uno por ahí, para darle, ¿no? Para que lo vean la estructura, ¿no? El código. Sería bueno eso, ¿no? Si lo encuentro por ahí. Pero que ahí no me acuerdo de verdad ya. Que me vuelvan a programar nuevamente en lenguaje C, pucha, ya estoy un poquito desfasado ya, ¿no? Pero bueno, es para que tengan como anécdota, les cuento esta idea, ¿no? Pero el diseño físico va por ahí también, ¿no? La programación también. Pero como voy a repetir, usted no lo hace ya, no es necesario ya, porque el sistema de gestores de base de datos están ya, digamos, a la vanguardia con estos temas ya. Pero sin embargo, como teoría queda, pues, ¿no? Incluso podría hablar algo al respecto de repente, ¿no? Bueno, la primera fase, jovencitos, la primera fase del diseño físico consiste en traducir esquema lógico global, es un esquema que se puede implementar en el sistema gestor de base de datos. Jovencitos, cuando hablo de sistemas lógicos globales, se supone, jovencitos, que para trabajar en empresas, digamos, de coyuntura grande, se me ocurren, ¿no? O medianas hacia arriba, entonces hacer un esquema lógico solamente, digamos, para un área no tiene sentido, ¿no? Porque la información se maneja en toda la empresa. Entonces, ¿qué hacen los analistas de sistemas? Trabajan en equipos, pues, ¿no? Algunos ven la información de un área, otros de otra área y así. Al final, todo eso se concretiza, ¿no? Se une en un solo esquema. Ojo, estoy hablando con sistemas ya grandes, ya, ¿no? Y jovencitos, nosotros con usted hemos trabajado tablitas, pero pocas, pues hemos hablado de ¿cuántas tablas? Pues de 10,
Hasta de 12 tablas hemos llegado por ahí, creo, ¿no? 12, 13, 14, máximo tablas. Con esto les comento, hay sistemas gestores de base de datos que manipulan hasta 100, 200 tablas, imagínense. Hay eso, por si acaso. Entonces, hacerlo es uno solo, difícil, pues, ¿no? Es un proceso que empieza desde el diseño conceptual. Y trabajamos en equipo, pues, ¿no? Yo cuando me tocó hacer eso, hacíamos tablitas, imagínense, de 50 para arriba la decíamos, ¿no? Porque al final para integrarlo era un poquito difícil. Porque al integrarlo, jovencitos, tenemos que ver que no se repite información, para empezar, ¿no? Porque eso, redundancia que se repita, no cumple con los estándares. Está mal eso. Entonces es una chambita fuerte. Pero bueno, si son sistemas pequeñitos, a nivel de tiendas, ferretería, yo creo que se puede manejar, ¿no? Yo creo que humanamente hablando, cuando usted domina este tema, hasta unas 20 a 30 tablas se puede manejar tranquilo, ¿no? Que son sistemas los más convencionales. Entonces acá, cuando es el lógico global, está hablando acá, ¿no? En un esquema que se puede implementar. Miren lo que dice, bien. Cuando se refiere a implementar, se refiere a qué tipo de base de datos estás usando, qué clasificación. En nuestro caso que estamos usando, el diseño relacional. Ya saben ustedes eso, ¿no? ¿Se acuerdan otros tipos cuál era? El jerárquico, el REX, ¿se acuerdan? Orientado a objetos, o no, pues. Eso quedó como teoría para nosotros. Pero en el mundo real, los sistemas gestores de base de datos, ¿a qué van ligados? Al modelo relacional, acuérdense, importante eso. Para ello es necesario conocer toda la funcionalidad que esto ofrece, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo me animo a hacer trabajo todo en Access, es porque domino el Access. Pero de repente quiero hacer algo más formal, emigro al SQL, porque tengo que saber, no se trata de ir por ir. Y para eso mucha práctica, pues. Acá tengo un conjunto de cositas de lo que el señor debe saber, ¿no? Por ejemplo, acá pregunta, estamos en la fase que dice el esquema lógico, ¿no? Aparte de eso, el señor quiere saber si el sistema soporta la definición de claves primarias o foráneas. Por ejemplo, tú preguntas, ¿tu sistema de gestión de base de datos respecta a esto? ¿A soporta primarias y foráneas? En nuestro caso no hay un problema, claro que sí, el Access soporta, el SQL también soporta. ¿Qué más preguntas? Si el sistema soporta la definición de datos, es decir, se ponen atributos como no nulos, excepto atributos. O sea, cuando no nulo significa que cuando tú ingreses datos, te permite ingresar nulos. O sea, tú no quieres ingresar nada, lo dejas en blanco, pues, ¿no? Y pasas al siguiente dato a ingresar. Entonces, si tu sistema soporta eso, bienvenido sea, porque a veces hay tablitas que no requiere que se en todos los campos, solo algunos de repente. Entonces, por eso te pregunto acá, si el sistema soporta la definición de datos requeridos, es decir, si se puede definir atributos como no nulos, ¿de acuerdo? O viceversa, ¿no? De repente el dato que tienes que ingresar tiene que ser obligatorio. Entonces, tú puedes hacer de repente un requerimiento en tu sistema de gestor de base de datos, o marcarlo, o configurarlo, para que acepte sí o sí ese campo que tú quieres. Por ejemplo, Juancitos, en un cliente, ¿qué campo tiene que ingresarse sí o sí? Su DNI, pues, ¿no? ¿Sí? El DNI, como clave unívoca, incluso primaria, también no puede estar nulo. Tiene que haber por lo menos algún dato mínimo. A eso me refiero. Igual se da de repente el nombre, el apellido, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes configuren su base de datos, obligarán, ¿no? Que el autor, o perdón, el usuario en este caso, o usuarios, ingresen sí o sí como mínimo su DNI, su nombre y apellidos, de repente, ¿no? Si el sistema soporta definición de dominios, sí, jovencitos, me refiero, dominios, jovencitos, es la idea de la variable. Ustedes están con Will, están hablando de eso, me parece, ¿no? Con Will, lo que son variables. Por ejemplo, en Visual Basic, ¿ustedes cómo declaran un dato tipo cadena o tipo string? Dices, por ejemplo, din, ¿no? Ponen así, din, nombre, as string, por ejemplo. ¿Qué están haciendo ahí? Están creando un dominio ahí, ¿no? Están diciendo lo siguiente, que nombre es una variable que pertenece al tipo de dato o dominio tipo string o cadena. Algo así. Entonces, la idea, jovencitos, si el sistema soporta la definición de dominios, o sea, definir si este dato va a ser, por ejemplo, se me ocurre tipo cadena, tipo carácter, tipo número, tipo decimal, tipo fecha, tipo hora, incluso jovencitos tipo booleano. ¿Saben que es un tipo booleano, no? De Boole, el famoso álgebra de Boole. Ahí se define verdadero o falso, ¿se acuerdan? Solo que en computación es ceros y unos, ¿no? Es booleano. Acuérdense, 0 es como si fuera falso y 1 como si fuera verdadero. ¿No? Los tipos de datos tipo booleano le llaman otros, ¿no? El SQL, perdón, ¿qué estoy hablando? El SQL tiene por si acaso. Ahora el Visual Basic, me acuerdo, si lo tiene también, me parece que se lo tiene, ¿no? Tipo variable. Bien, pero estamos hablando de gestor de base de datos, que es una cosa muy diferente. Cuando les comento, ¿el Access tiene todo lo conversado? Sí tiene el Access, dominios tiene muchos dominios. El SQL ni qué hablar. Oracle también, ni qué hablar. Ahora, otra cosa, el sistema soporta emisión de reglas, o sea, pone restricciones, ¿no? Reglas donde se supone que el dato tiene que cumplir ciertas restricciones, ciertas reglas. Por ejemplo, si me ocurre el DNI, usted puede configurarlo ahí que soporte máximo sí o sí 8 espacios, ¿no? 8 caracteres, por ejemplo. Menos que el sistema lo rechace, pues, ¿no? Por ejemplo, si alguien se olvidó e ingresó solamente 7 dígitos nomás en su DNI, entonces cuando el usuario quiera salir de la base de datos al grabar, sale un mensajito, pues, ¿no? Que diga, te falta o ingresa los 8 dígitos puntuales y punto. Son reglas, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser la edad, ¿no?
Por ejemplo, poner, a ver, Luchito, su nombre es Luchito, su nombre, su apellido Díaz, su edad, vas a poner 300 años, ¿tanto vives? Vamos a preguntar, no, seas vampiro, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una restricción también, ¿no? Que de repente el máximo de edad se me ocurre si es 100 años, se me ocurre, de repente, ¿no? ¿Sí? Algo así, o sea, son reglas, restricciones que tú le das, de repente el nivel de tupla, ¿se acuerdan? O tupla o registro, o a nivel de campo, depende de tú cómo lo veas. ¿Tiene eso el Access? Ojo, también lo tiene. El SQL luego peor, no tienen, todavía mejor lo tienen todavía. Es por seguridad, ¿no? Por transparencia de la data. Y la pregunta es, ¿cómo se crean las relaciones base en el sistema? Dice, ¿cómo se crean las relaciones? Bueno, acá el autor nos pone una especie de pregunta, ¿no? ¿Cómo se crean las relaciones base en el sistema? Bueno, las relaciones base son aquellas que ustedes van a dejarlo como tablas maestras. ¿Ya? O sea, cuando usted haga su base de datos, por si acaso, hay tablas que son más relevantes que otras, ¿de acuerdo? Y esas son relaciones bases en un sistema, ¿no? La pregunta es cómo se crean, ¿no? Me imagino que acá el autor se referirá a la manera como implementas esa tablita, ¿no? Y el Access es transparente también en eso, no hay ningún problema, igual que el SQL Server, no hay ningún problema, ¿no? Luego, jovencitos, para avanzar con esto, te habla estamos en la etapa, por si acaso, 1, ¿eh? En la etapa 1. ¿Qué más me dice por acá? Diseñar las relaciones, acá te explica una por una, me parece, ¿no? Me está explicando acá, ¿no? Dice, diseñar relaciones base para el sistema gestor. Dice, las relaciones bases se definen mediante el lenguaje de definición. O sea, las tablas que yo les he dicho, jóvenes, que ustedes pueden implementar en Access, por si acaso, se pueden, digamos, crear un código, ¿no? Para que genere esa tablita. Eso se llama el famoso lenguaje de definición de datos. Voy a repetir, o sea, es el SQL para empezar, Juan. El SQL tiene, el SQL como lenguaje estoy hablando. Acuérdense que significa SQL en castellano, lenguaje estructurado de consultas. En castellano, acuérdense, SQL significa lenguaje estructurado de consultas. Y ese lenguaje tiene esta parte, ¿no? También es un lenguaje de definición de datos. Bueno, vamos viendo acá. Para ello se utiliza el esquema lógico global y diccionario de datos. Acuérdense. Diccionario de datos, Juancitos, ¿qué me muestra? El diccionario de datos me muestra de repente el nombre del atributo o campo de esta tablita y en qué consiste. Por ejemplo, tú puedes decir lo siguiente, nombre. El atributo, en este caso el campo nombre, es aquel que muestra el nombre del cliente y cuya longitud máxima es 30, se me ocurre, ¿no? Y no debe ser vacío, no debe ser nulo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Es una pura, por ejemplo, la edad. Entonces, el campo edad. El campo edad es un campo tipo número, entero, para empezar, ¿no es cierto? Cuyo, digamos, si es mayor edad, ¿no? Cuyo valor mínimo es 18 y valor máximo es 100 años, se me ocurre, ¿no? ¿Te das cuenta? Cosas como esas. Tú puedes definirlo ¿dónde? Diccionario de datos, ahí, tú lo explicas ahí, ¿no? Es una etapa previa a todo esto. Que no les explique en su momento, jovencitos, porque esto no es obligatorio, ¿no? Pero si es necesario documentarlo, documentas, pues, ¿no? Y jóvenes, escribe acá el ejemplo, miren, Todos estos jóvenes que usted ve acá es el famoso código SQL Server. Perdón, estoy hablando. Cuando no confundamos una cosa, para no confundirlo más, miren. El SQL Server es el software, el programa, ¿de acuerdo? Voy a repetir. SQL Server, si el nombre completo es el software, el sistema gestor de base de datos. Y SQL es el lenguaje universal. Entonces, son cosas muy diferentes, ¿ah? Cuando yo hablo de SQL a frías, me estoy refiriendo al lenguaje universal para hacer consultas a base de datos. ¿A qué me respondes con universal? Vamos a ver más adelante eso. El SQL, como el lenguaje, lo reconoce el Access, lo reconoce el mismo SQL Server, lo reconoce el Oracle, lo reconoce el Fox Pro, lo reconoce el MySQL, lo reconoce el Progress y muchos sistemas gestores de base de datos, por si acaso, lo reconoce. El mismo Apache como servidor, ¿no? Y muchas cosas más, jovencitos. Por eso le digo, el SQL como tal es un lenguaje de consultas, es un lenguaje universal, que cualquier lenguaje de programación o sistema gestor de base de datos o sistema afín lo conoce, sin ningún problema, ¿sí? Es un lenguaje muy transparente. Miren, vamos a explicar ahorita eso, vamos a explicarle ya ahorita cómo funciona, ¿sí? Y ya saben, y que hemos dicho con SQL Server, ¿qué es? Es el software que se instala en su máquina, en un servidor, es el SQL Server. Bien, por ejemplo, acá se entiende, ¿no? Solo que acuérdense, como este lenguaje ha sido creado por gringos, por norteamericanos, ellos ponen sus palabras en inglés, pues, ¿no? Por eso cuando me pregunto, si hubieran sido chinos, imagínense, hubiera estado en chino esto, ¿no? Como ellos dominan, pues era en chino, ¿no? Yo pregunto, ¿y cuándo sale el Perú, no? Que puedo decir menos que el Perú, ¿no? ¿Cómo es el crear, ¿no? Que diga, crear dominio. Bacán sería así, ¿no? Digo, ¿por qué no dejamos dominar por los gringos? Pero bueno, estamos dominados, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Juancitos, acá dice, crear un dominio tipo string, miren, tipo string, ¿cómo, no? Como varchar tamaño 15, ahí está, ¿ve? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, en este caso, dice el SQL está creando un tipo de dominio nuevo. Para él, se llama string, y varchar, jovencitos, son las cadenas, justamente, ¿no? De longitud 15, dice. O sea, este nuevo tipo de dato, puede decirse, soporta como máximo, ¿cuánto? 15 espacios, 15 caracteres. Acá hay otro igualito, ¿ve?
O sea, estos son, digamos, personalización de campos, algo así, puede llamarse, ¿no? Igual, miren, en este caso, evaluación, ¿no? La evaluación se da que sea O, A, E o P, se refiere a eso, ¿no? Estas primeras líneas no son obligatorias, solo que el autor la ha puesto de repente para crear sus variables, pues, ¿no? ¿Sí? Pero se entiende en buen castellano, ¿no? Crear un dominio tipo string como varchar longitud 15. Acá, crear un dominio tipo, llamado tipo, así se llama, llamado tipo, como un varchar longitud 1, y así, ¿no? Por ejemplo, acá empieza la cosa, créate table, o sea, cuando tú quieres crear una tablita con código ya, no es una manual, sino con código en SQL que se pregona que sea así mejor, mira lo que dice acá, ¿qué dice en castellano acá? No en cristiano, ¿qué dice acá? Crear una tabla tipo empleado, ahí está, ¿no? Crear una tabla, mejor dicho, crear una tabla llamada empleado, ahí está, crear una tabla llamada empleado. Miren qué más dice, luego de paréntesis, miren, ¿qué te dice ahí? Te dice lo siguiente, jovencitos, que CI es un campo. ¿De qué tipo? Tipo IN, tipo IN4, se llama. El tipo IN4 es como un entero, jóvenes, ¿sí? ¿Qué más, jovencitos? No soporta nulos, ahí está. Pues ese campo tiene que ser llenado sí o sí. Por eso dice non null, o sea, que no acepta nulos. ¿Se dan cuenta? Acá hay otro ejemplo, miren, otro ejemplo. O sea, jóvenes, acá en esta línea en la que sigue, ¿qué está haciendo el sistema? Igual que su Visual Basic, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? Está declarando campos. Solo que en su caso son variables, creo, ¿no? En su caso. Por ejemplo, quiero declarar la variable edad en Visual Basic. ¿Cómo se lo declara? Din edad as integer. Ahí está, ¿sí o no? Así lo declaras tú en Visual Basic. ¿Estamos de acuerdo? Acá la idea es la misma, pero no igual. ¿Ya? No igualita. O sea, el concepto, mejor dicho, aplicado, no es el mismo. Porque usted está declarando acá campos, ¿no? Ojo, no variables, ¿eh? Está declarando campos. Que la idea es la misma cada vez, pero directamente en el sistema. En el sistema de información, no, se ve diferente esto. Por ejemplo, ¿qué está diciendo acá en castellano? ¿Qué está diciendo en castellano? Está diciendo, estás declarando una variable llamada nombre, ¿de qué tipo? Tipo string, cadena, ¿no? Ese coincide con Visual Basic, ¿no? Y que no soporta nulos, ahí está, no soporta nulos, o sea, tienes que llenar el dato sí o sí. Y así, jovencitos, por ejemplo, acá más abajo, miren, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto, jovencitos? Quiere decir lo siguiente, que la variable CI, ¿qué es esta? Miren, acá arriba, la variable CI es clave primaria, ahí está, ¿no? Primary key, tú dices, mi clave primaria para esta tablita llamada empleado, acá está la tabla, para esta tablita llamada, ojo, se llama empleado, miren, para esta tablita llamada empleado, su clave primaria va a ser esta, ¿no? CI. ¿Y cómo le digo al sistema que es así? Le pongo la palabra primary key, le parece el dígito CI, y le indico que CI va a ser la variable principal. ¿Quién va a ser la clave foránea? Ahí está, foránea y key, ¿se acuerdan? La clave foránea. Yo sé, jóvenes, porque te parece que pongo CI-jefe, es la clave foránea. Y cuando hablo de referencias, jóvenes, se refiere a una tablita llamada propietario. O sea, acá no figura, por supuesto, ¿no? Pero por ahí en el sistema, de repente hay una tablita llamada propietario. Y en propietario está la clave foránea, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Perdón, la principal en todo caso, está la principal. Y para hacer referencia a que este señor es clave foránea, ¿de acuerdo? Ponemos la palabra foreign key. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y también acá, cierra paréntesis, punto y coma. No explico más en detalle el resto, jovencitos, pero en su momento, en el próximo curso, vamos a explicar con detalle cómo funciona esto, ¿no? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Pero acuérdense, de acá hasta el último, lo que usted ve acá hasta el último es código, jovencitos, SQL. ¿De acuerdo? SQL. Pero miren, acá el SQL lo he empleado para crear información, para crear tablas en este caso, ¿de acuerdo? Porque el SQL también se emplea para hacer consultas. Más abajo vamos a hacer eso, ¿ya? Pero acá estamos trabajando en modo de, como dice acá el autor, ¿no? Mejor dicho, está actuando como un lenguaje de definición de datos. Ahorita, acá, en este código, está trabajando el SQL. Como consulta, no, todavía no pasa nada, por ese caso. Acá está trabajando, como dice acá el autor, como un lenguaje de definición de datos, ¿de acuerdo? Bien, si vamos bajando, si hay preguntas las hacen por fuera. Cuando hablamos un poquito de la regla, miren las actualizaciones que se realizan sobre la relación de la base de datos de una organización deben observar ciertas restricciones propias del mismo, ¿no? Algunos sistemas gestores de base de datos proporcionan mecanismos que permiten definir estas restricciones y vigilan que no se violen, o sea, que se respete de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, acá dice, como ejemplo, no es posible que un empleado tenga un sueldo menor que cero, por supuesto. Bueno, tú pones un sueldo cero, tiene sentido, ¿no? Con un sol, por lo menos, pones un es un sol ya, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, se debe definir entonces una restricción, una regla, ¿se dan cuenta? En la sentencia cabe, create table, donde en la relación empleado, ¿sí? Y acá el autor lo ha hecho, creo, mira, acá está, acá lo hace, mira, ahí está, lo están viendo, ahí está. ¿Se dan cuenta? Su if, ¿no? Ustedes utilizan if, me parece, if, ¿no? Con el ingeniero William, ahí, el if, funciona similar, ¿ve? Es una condición, ¿no? Y un mensaje que retorna si no cumple la restricción. Y eso se puede hacer de muchas maneras, es una de las tantas maneras que se puede hacer, ¿eh? Otras maneras también hay. Pero acá el autor nos ha puesto una manera como se puede hacer. O sea, y Juan, me olvidé decirles, todo esto que usted ve acá,
¿Qué lenguaje es? SQL. Todo lo que usted ve es el lenguaje SQL, todo lo que usted ve. Por ejemplo, acá se comporta como un procedimiento almacenado, o sea, se comporta como un conjunto de sentencias que se ejecutan en forma secuencial. Ahí está, lo que usted ve acá. ¿Sí? Pero no entro más en detalle, jovencitos, porque que se entienda nada más, ¿no? Que conozcan, mejor dicho, en forma como debe ser el SQL. Lo están conociendo, el lenguaje, estoy hablando. Y esto, jovencitos, vamos a trabajarlo al 100% en el próximo curso, Dios mediante, en el curso de, ¿qué es? Administración de base de datos. Ahí vamos a trabajarlo ya, ahí es donde va a ser full laboratorio, eso sí, jovencitos. Por eso sugiero, Dios quiera, que de la primera semana de clase de ese curso, que será, me imagino, a comienzo de septiembre empezaremos, pues, ¿no? Más o menos, o a mediados, su computadora, jovencitos, ¿sí? Importante la computadora. Acuérdense, jovencitos, si usted ha metido a estudiar computación informática, entonces yo, como le dije, sacó la primera de clases, yo le dije al director, no solo a este, a otros directores, que digamos, en el prospecto de admisión de ponerse eso, ¿no? Requisitos mínimos para estudiar computación informática, una computadora, no queda otra, jovencito, de verdad, porque ojo, no lo vean como un lujo, la computadora va a ser una herramienta de trabajo. Ahorita para ustedes de estudio, ¿no? Pero para mí de trabajo, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Porque le digo, la computadora en la carrera se ha vuelto como un accesorio más, ¿no? Como tener un celular prácticamente. Por eso a veces, jovencitos, no entiendo, y va a pasar de repente también acá ahorita, pero no entiendo cómo hay jovencitos que llegan a sexto ciclo sin computadora, ¿no? O sea que le da mi respeto, ¿no? Si hacen las cosas bien, que son poquísimos, les digo eso así, ¿eh? Poquísimos son los que logran, digamos, comprender las clases sin tener computadora. Yo supongo que algunos de repente prestan a su hermano, su hermana, ¿no? A un primo, a un amigo, ¿no? Buena gente, bueno, bien por ellos, ¿no? Jóvenes, pero le digo, no hay como tener sus cosas, ¿no? Porque imagínense, si lo malogras, algo en tus manos, ¿sí? No tienes plata para pagarlo, quedas mal ya, ¿sí? Por eso, yo le digo, ahí sí vayan, bueno, que pasa la pandemia, por supuesto, ¿no? Porque todo el mundo está un poco caído de dinero, ¿no? Pero yo sugiero, jóvenes, que pase todo esto, vayan a su padrino, a su madrina, ¿no? Presiónenlo ahí, ¿no? Padrino, tú me quieres, tú eres mi segundo padre, compra una computadora, pues, ¿no? O haz tu pollada, no sé, algo para que compre tu computadora, ¿no? Porque la computadora, va a repetir, ya no es para nosotros, no es un lujo, jóvenes, por si acaso, no es lujo. Por estas maquinitas que están trabajando conmigo ustedes, por estas maquinitas ya tienen 10 años también, pero miren, saco el ancho de la computadora y me rinde todavía, ¿no? ¿Y por qué no compro otra? Simplemente porque no tengo los medios económicos todavía necesarios para comprarlo, ¿no? Y lo poco que tengo estoy que lo ahorro, jóvenes, porque la pandemia no dice, garantiza nada, ¿no? Pónganme cosas sin trabajo, ya por lo menos tengo un ahorro, ¿no? Para seguir subsistiendo con mi familia. Pero bueno, ese es el lenguaje. Diseño de la presentación física, jovencitos, acá hay temas importantes, ¿no? En cuanto a las transacciones, al tiempo de respuesta, al espacio en disco y muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, jovencitos, vamos a tomar una de ellas. Se me ocurre, tiempo de respuesta. Este punto es importante, jóvenes, importantísimo. Incluso muchos clientes abandonan el negocio por esto, ¿no? Igual que ustedes, ¿no? Ustedes les pasa a esos jovencitos cuando están en la web y les hagan una página para un video, incluso en YouTube se me ocurre, a veces demora, o páginas afines. ¿Qué haces tú? ¿Lo cierras? Si llamar, bueno, la página no vale, lo cierras, ¿sí? Si el tiempo de respuesta, la página no funciona bien, algo está pasando, el internet está mal de repente, ¿no? Igual la base de datos, ¿eh? Importante. En la base de datos es peor todavía. Vio lo que dice, es el tiempo que tarda en ejecutarse una transacción. Y esta es la transacción. La transacción, jovencitos, como dice, el número de transacciones que se requiere procesar en un intervalo de tiempo. Bueno, la transacción, jovencitos, es, por ejemplo, mejor cuando me entiende mejor, es cuando está en el banco, ¿no? El banco, ¿usted qué hace? Retira dinero o deposita dinero, o hace consultas. Esas son transacciones, ¿no? Actividades que se hacen en un negocio, ¿no? Actividades que usted realiza dentro del negocio, los procesos de la empresa, como cliente o como usuario tal vez, ¿no? Digamos, trabaja en la empresa. Son las famosas transacciones. Entonces, jovencitos, una transacción puede ser la siguiente, una consulta puede ser una transacción, ¿sí? Puede ser de repente, ¿no? Usted va a coger automático de repente, ingresa su tarjeta y quiere ver su saldo, ¿no? En el banco. Digita la clave, todo lo demás. Sin embargo, cuando usted presiona ejecutar, se demora o se cuelga. ¿Eso qué cree en su persona? Desazón, ¿no? Se siente mal usted como usuario. No vale, estos son cochinadas, ¿no? Y comienza desazón. En el mismo internet, ¿no? Una transacción, quiero mi estado de cuenta. El Banco de la Nación se me ocurre. Se cuelga, se demora mucho y todas esas cositas, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, el bien claro lo dice, ¿no? Este tiempo debería ser mínimo posible esos jóvenes. Yo como usuario, usted como usuario, pongámonos como usuarios, pongámonos. Queremos las cosas ya, rápidas, ¿sí o no? ¿Sí? Con el tiempo estamos apretados a veces. Si el tema se demora mucho, el tema está mal hecho. No responde bien, comienza la maleta, ¿no? Espacio en disco es la cantidad de espacio disco que hace falta, ¿no? Para los ficheros de la base de datos. Normalmente el diseñador dice que debe minimizar el espacio, por supuesto, jóvenes. Así sea tu disco duro 50.000 terabytes, pero siempre hay que buscar economizar siempre. ¿De acuerdo? Siempre. Es bueno eso. Al menos los bancos o entidades financieras o empresas similares manejan no solo miles, cientos, manejan millones de registros en segundos nada más. Y el disco duro se llena rápido, pues, ¿no? Entonces,
tú como buen analista de sistemas, como buen diseñador de base de datos, tú dices, ah, no, te proyectan, ¿no? Señores, cómprense unos 5 discos duros por si acaso, ¿no? De 2 teras de repente, ¿no? O sea, tú calculando más o menos, digamos, la frecuencia de información, ¿no? Que graba o se lee en la empresa. Entonces, para eso, como dice acá el autor, normalmente el diseñador querrá minimizar este espacio, ¿sí? Con emplear lo mínimo. Pero, jovencitos, algún día se acaba, ¿no? Digamos, el disco duro. ¿Qué tienes que hacer? Borrar información. Y para evitar eso, ¿qué hacen los bancos? Me encontré un amigo que trabaja ahí, ellos dice que cada fin de mes toda la información lo graban en medios ópticos. Llámese DVD, Blu-ray, se me ocurre, ¿no? O discos sólidos gigantes también, ¿no? Lo guardan, por si acaso. Y es bueno, jóvenes, porque a veces este es el historial ahí, ¿no? Para ver qué pasó, qué no pasó, ¿no? En algunos casos todos los factores no se pueden satisfacer a la vez, ¿cierto, jovencito, no? Por ejemplo, para conseguir un tiempo de respuesta mínimo puede ser necesario aumentar la cantidad de datos almacenados, por supuesto, ¿no? ¿De qué me sirve, jóvenes, que mi respuesta sea la mínima si me falta espacio en mi disco duro? Puedo calmar con mis clientes, ocupando más espacio en el disco, dice. Por lo tanto, se deberán ir ajustando estos factores para conseguir un equilibrio razonable. Estos factores que habla acá el autor, productividad de transacciones, tiempo de respuesta, espacio en disco, tienen que estar relacionados, ¿no? No tienen que estar divorciados, sino relacionados. ¿Qué pasa si hago esto como por ejemplo, si aumento el espacio oscuro, ¿afectará o no afectará la respuesta, al tiempo de respuesta? ¿O afectará la productividad? ¿Te das cuenta? Tienes que preguntarte de una manera, ¿no? Pero voy a repetir, hay cositas ya, si yo trabajo como persona muy corriente, el sistema de gestor de base de datos lo hace por mí ya, ¿no? Pero si algo más profesional la cosa cambia, hay que tener mucho cuidado. Para satisfacer de la manera más equitativa posible cada uno de estos factores nos basaremos en 5 actividades, ¿no? O sea, mejor dicho, estos digamos, estos factores que están acá, de alguna manera satisfacen estos, digamos, como habla acá el autor, estos factores que están acá, perdón, son satisfechos de una manera por estas actividades que están acá, ¿no? Por ejemplo, analizar las transacciones, escoger la organización de ficheros, escoger los índices secundarios, considerar control de redundancia, como digo, todas estas cositas, el sistema gestor de bases ya lo hace ya. Es más, si yo soy un banco y está el Oracle, se me ocurre, el mismo Oracle ya tiene ya toda esta cosa ya, digamos, ¿qué te puedo decir? Ya manejada ya, ¿no? Está, políticamente ya está establecida ya. ¿Qué hace la empresa grande que te vende el sistema gestor de base de datos? Sea Oracle, la empresa de SQL Server que te lo vende, Microsoft lo vende, creo, no sé si Microsoft lo vende. ¿Ellos qué hacen? Todo esto que usted ve acá, ya te lo dan prácticamente ya. O sea, ellos solamente te venden toma y chao, no. Ellos te dan un soporte, ¿no? Un soporte técnico, ¿no? Un soporte, digamos, de soporte con respecto a tus inquietudes, ¿no? Porque el gerente puede preguntar muchas cosas, pero señor, si tú haces esto, pasa esto, ¿qué pasa? Ellos tienen que responderte. Jovencito, lo que estoy hablando es siempre y cuando use software propietario, ¿no? Comercial, ¿de acuerdo? Los bancos tienen plata, los bancos pueden pagar, pues no hay ningún problema. Una universidad también de prestigio también tienen para pagar, ¿no? Llámese la Vallejo, la UPN, la UPAO, ¿no? Ellos tienen estos sistemas, ellos lo compran a proveedores ya. Por eso le digo, ¿esto quién no va a ser, jovencitos? Si usted algún día va a trabajar en Oracle, que puede ser, ¿eh? Va a trabajar en Microsoft, de repente usted, no sé, ¿no? De repente, quién sabe, de acá un par de años más me da el orgullo, la satisfacción de que el amigo Jairo trabaje en Microsoft, puede ser, ¿no? Bacán sería eso, ¿no? Ahí con Bill Gates, el amigo, ¿no? Y yo diré con orgullo, ese joven que está ahí fue mi alumno, ¿no? Que con orgullo lo decir, ¿no? Yo digo que no, jovencito, por si acaso, no es de broma esto, ¿eh? No es broma. Siempre hay que aspirar a algo más siempre, ¿no? Eso depende de usted ya, no se ponga las pilas. Entonces, si algún día, poniendo como ejemplo, el amigo Jairo llega a trabajar en Microsoft, en Oracle, esto tiene que hacerlo sí o sí, pues, ¿no? Él lo va a hacer ya, él tiene que hacerlo ya. ¿Por qué él va a hacer el software? Pues, ¿me dejo entender? Él va a hacer el software ya. Entonces, él tiene que hacer un software que cumpla con esas características, ¿no? Con esas actividades. ¿Para qué? Para suplir estos factores. ¿Se dan cuenta? Es a nivel profesional, puede decirse ya, si lo quieren ver así. ¿Sí? Bien. Analizar transacciones. Para realizar un buen diseño físico es necesario conocer las consultas y las transacciones que se van a ejecutar con la base. O sea, Juancito, en pocas palabras, tienes que ver qué tipo de consultas va a hacer en tu empresa o en la empresa en la cual tú vas a trabajar. Pero, Juancitos, las consultas que hace un cliente de Saga, Falabella, se me ocurre de Ripley, es muy diferente a la consulta que hace un usuario de banco, ¿no? Es muy diferente. O, por ejemplo, si yo compro, se me ocurre en Amazon, eBay, ¿no? Mercado Libre, Linio, también tienen su manera de consultar, ¿han visto o no? Ellos, jovencitos, para que me entiendan mejor, ¿ustedes se han dado cuenta cuando entrar a Linio o a Ripley o a Saga Falabella están por categorías, ¿sí o no? ¿Han visto o no? Categorías, marcas, tamaño de pantallas de computadoras. Si, por ejemplo, son celulares, digamos, que hay tipo Android, ¿no? Esos jóvenes que usted ve ahí con marca con un check, no sé si lo marca, son consultas SQL, aunque no lo crea. ¿Sí? O sea, bajo lo que usted marca, el sistema lo hace por usted ya, internamente ya. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? El SQL captura lo que usted marcó, lo captura y es el proceso, hace la consulta, la transacción. Ahora le responde, pues, ¿no? Con lo que usted quiera, sale ahí en forma de imagen o video, tal vez.
Pero digo, detrás de un buen sistema de información, aunque no lo crea las consultas, yo estoy seguro el 99.9% están hechas en SQL. ¿Sí? Entonces todo eso ya depende de usted también, que haga un sistema de información también tiene que acoplar, ahí sí tiene que acoplarse eso, ¿no? Porque tiene que ver dónde va a ser ese sistema, ¿no? Por ejemplo, manejar la información o las consultas, una farmacia con una fratería, la pregunta es, no, si no son rubros diferentes. ¿Se dan cuenta? Pueden ser parecidos tal vez, pero no iguales, ¿sí? Entonces la idea es que usted analice las transacciones, cómo se van a hacer, ¿no? En la base de datos, cómo se va a dar. Incluso el tipo de cliente que va a acceder a su data, ¿no? Importante, hay muchas cositas que conforme usted va analizando van creciendo. Cuando es que me dice por acá, para cada transacción hay que especificar, ¿no? O sea, para que tú documentes, ¿no? Lo que estás estudiando, la frecuencia, ¿no? Con la que se va a ejecutar, o sea, tus clientes cada qué tiempo hacen consultas, cada un minuto, cada una hora, cada vez que vienes a mi negocio, cada vez que vienes a mi página web y así, ¿no? Las relaciones y los atributos a los que accede la transacción y el tipo de acceso, o sea, ahí lo que dije hace rato, ¿no? La relación de transacción que va a hacer, ¿qué es? Es una consulta, es una inserción, ingresar un nuevo dato de repente, es una modificación, una actualización o es una eliminación. Por ejemplo, ahora, para que me entienda mejor, supongamos, Juancito, que tú te suscribes a una revista, ¿no? Una revista de moda, se me ocurre, de automóviles. Entonces, tú cuando llegas a la página web tienes la opción, ¿no? Tienes la opción para hacer consultas. Quiero ver los últimos automóviles, porque quiero comprarme, juntar mi dinero, quiero comprar un automóvil último modelo. Consultas pues a la revista, en su página web. Quiero insertar a mi hermano como nuevo usuario, lo insertas pues, ¿no? ¿Sí? Sus datos, su DNI, su nombre. Si equivocaron mi nombre, lo modificas pues. Ingresas a la página y modifica lo que tú crees conveniente. No me gusta la revista, te das de baja, lo eliminas. ¿Te das cuenta? O sea, todo el sistema de información, incluso en la web, tiene que tener sí o sí este tipo de transacciones. Ese es algo normal, jovencitos, ¿sí? Incluso en el curso de lo que es análisis de sistemas, estas actividades existen, ¿se dan cuenta? Estas actividades existen, actividades. Eliminación, es algo común, mejor dicho, ¿no? En cualquier sistema de información, jovencitos, esto es común, hacer consultas, hacer inserciones, hacer modificaciones o ediciones o eliminar es algo común, jovencitos, en cualquier sistema. En la base de datos ni que hablar, pues, ¿sí? Dice, si una consulta, los atributos involucrados, jóvenes, un join es una unión, por si acaso, ¿ya? Join en castellano es unión, por si acaso, ¿ya? Entonces, el join, jóvenes, como término en inglés, es una sentencia, les comento, ojo, ¿ah? Join en inglés es una sentencia que se usa en SQL, por eso el autor lo ha puesto como join. Lo voy a repetir, el join, como lo ve usted ahí, es una sentencia propia de SQL, del lenguaje. Dice, si es una consulta de atributos involucrados en una unión de dos o más relaciones, ¿sí? O sea, tiene que ver, como si la consulta que va a hacer el usuario o usuarios involucra solo una tablita o muchas tablas, ¿sí? Mejor entender, o sea, de repente la consulta es muy simple, una tablita nada más. Pero de repente esa consulta hace consulta a otra tabla de repente, ¿no? Supongamos, jovencitos, que yo hacer consulta de mis facturas, mi boleta, supongamos. Yo ingreso al sistema, consulto mis boletas, pero a la vez de las boletas salen mis nombres. Quiero saber el nombre del usuario, dónde vive, cuántos años tiene. Entonces, consulto la tablita, factura, boleta es una tablita muy aparte. Y la tabla clientes es otra tabla. Entonces, si yo quiero saber datos completos, no datos completos de la factura o boleta y a la vez conocer el nombre, apellido de ese cliente o usuario, entonces hay una relación ya, ¿no? Hay un join, hay una unión ya. ¿Sí? Porque al hacer la consulta de la factura o boleta, a la vez va a jalar datos de quién, de usuarios o clientes, ¿sí? Y la información sale completita la información. Entonces, ese tipo de consulta vamos a verlos también, ¿ya? Eso será, me imagino, ya el próximo curso. Vamos a ver cómo hacer uniones, ¿de acuerdo? Cómo hacer uniones a través de consultas. Te voy a repetir, unir más de una tablita en una consulta. Es un join, una unión. ¿Qué más, jovencitos? Las restricciones temporales impuestas sobre la transacción. O sea, jovencitos, de repente, quién sabe, por el tiempo, en las empresas financieras se me ocurre, alguna transacción se da por temporadas tal vez, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre, por aniversario del banco, tú tienes tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Y te dice, ya, puedes sacar hasta el 30% de tu línea, si te ocurre, ¿sí? Es una restricción temporal, ¿sí o no? ¿Sí? Porque la transacción va a estar supeditada a ese monto que tú puedes sacar como máximo, ¿sí? Como los FP, por ejemplo, ¿no han visto el caso de los FP, por ejemplo, último, los FP? Ellos han una política transitoria, ¿no es cierto? Pues no es toda la vida así. ¿Qué dijo el gobierno? Acá aprobó el gobierno que hasta el mes pasado, los que teníamos FP, podíamos sacar hasta el 25%, ¿no es cierto?, de tu FP. Es una restricción ya. ¿Y qué pasaba, jovencitos? Cuando yo ingresaba al sistema de mi AFP, que es Habitat en mi caso, había un sistemita hecho ya, mira, que yo lo programaba de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? Y me limitaban hasta el 25%. Antes no podía sacar nada, por ejemplo. O sea, si ahorita quiero sacar dinero no puedo ya, porque ya está restringido eso ya.
Yo he sacado dinero, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, también hay que ver esas situaciones, ¿no? Bajo qué circunstancias se pueden dar algunas restricciones temporales, manejarlas como transacción también, ¿de acuerdo? Bueno, escoger los ficheros me pasa un poquito por alto, porque tenemos que leerlo, hay que leer un poquito al respecto, porque esto ya el sistema lo hace por usted ya. Como dije, salvo que usted tenga la oportunidad de trabajar en una empresa grande, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, dice, el objetivo de este paso es escoger la organización de ficheros óptima para cada relación. Bueno, organizar ficheros es buscar la mejor estructura para que esa información no ocupe mucho espacio, ¿de acuerdo? Y sea de alguna manera lo mejor, la consulta que se haga, lo más óptimo en pocas palabras. Por ejemplo, si un fichero desordenado, miren, ¿te das cuenta? Está ordenado, ¿no? Desordenado es una buena estructura cuando se va a cargar gran cantidad de datos, ¿no? Supuestamente, ¿eh? En una relación, el momento de inicializarse, ya que la relación tiene pocas tuplas. Bueno, cuando aquí dijimos que es tupla, como he dicho, tuplas son registros, acuérdense, ¿no? Una tupla es un registro, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la toma a entender que de repente, bajo cierto momento, el tener desordenado nuestro fichero, y si hay poca información, no hay ningún problema, ¿no? Pero la cosa es cuando aumenta la información, ¿no? Por otra parte, los ficheros dispersos son apropiados cuando se accede a tuplas a través de valores exactos. Ojo, tuplas registros de alguno de sus campos. O sea, jovencitos, acá, where, jovencitos, es una comparación por si acaso. El where, jóvenes, funciona, ¿saben cómo que funciona? Como el if. Ustedes, jóvenes, ¿cómo maneja el if con el ingeniero William? Pone if, condición, ten, creo, ¿no? Luego en if termina, creo, ¿no? Algo así. Si es lo contrario, es else, me parece, ¿no? Usted maneja eso. El where es algo parecido, el where, por si acaso, ¿ya? El where filtra tuplas, filtra registros. Por ejemplo, yo quiero saber los alumnos que son menores de 20 años, se me ocurre. Entonces aplico un where ahí, un where, ¿no? Es como un if. Y van a salir aquellos alumnos que tienen solamente menores de 20 años. Por ejemplo, quiero saber el número de infectados por coronavirus en la región de La Libertad, se me ocurre. Si hay la información, hay la data, se puede hacer una consulta y ¿sí o no? Con Word lo hago también eso, ¿no? ¿Sí? Así cosas como el estilo. Con relación a los ficheros a elegir en el diseño deben documentarse, por supuesto. Siempre tienen que estar jovencitos, digamos, explicados, ¿no? En un documento digital o físico. Justificando en cada caso la opción escogida, ¿no? O sea, justificar por qué hice esa cosa, ¿no? Luego, jovencitos, escoger los índices secundarios. Los índices secundarios permiten especificar caminos de acceso. Como les digo, por ejemplo, si yo quiero buscar una información a través de DNI, lo puedo hacer, DNI lo puedo buscar. Pero supongamos que el DNI no me acuerdo, lo busco por nombre, pues o apellido, ¿sí o no? Pero supongamos que no me acuerdo el nombre, apellido ni DNI, por teléfono puede ser, ¿sabes cuándo? Se refiere a índices secundarios, ¿no? Entonces, el índice o el index es sinónimo de ordenamiento, por si acaso, ¿sí me dejo entender? O sea, la idea de índice o índices o index en inglés es sinónimo de ordenamiento. Y en este caso específico, jovencitos, el autor te dice que tú puedes escoger índices para hacer más efectivo o óptima la búsqueda, ¿no? De un dato que no te acuerdas, pues, ¿no? Y lo buscas a través de repente de algún tipo de campo. Incluso mezclando, ¿eh? Incluso mezclando. Dice, a la hora de seleccionar los índices se pueden seguir las siguientes indicaciones. ¿Qué dice? Construir un índice sobre la clave primaria. Esto siempre, joder, es importante, hay que hacerlo sí o sí. No crear índices sobre relaciones pequeñas. De repente relaciones que tienen mucho, digamos, ¿qué puedo decirles? Pues mucha importancia en la base de datos, ¿no? Añadir un índice sobre los atributos que se utilizan para acceder a mucha frecuencia. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a buscar clientes por nombre y apellidos, entonces inserta un índice que tenga nombre y apellidos. ¿Se refiere a eso? No, yo estoy acostumbrado a programar por teléfono. Ya, crea un índice por teléfono. Ahora, Juan, los índices secundarios, como en este caso, por si acaso, pueden repetirse de repente. Esa es un poco la diferencia frente a una clave primaria, por si acaso. ¿Cómo así? Por ejemplo, Juan, si yo busco por nombre, se me ocurre. Yo me llamo Juan Luis, voy a una embajada Falabella, y solo te busco Juan Luis, saldrán como 50.000 Juan Luis, ¿sí o no? Hay una restricción, digamos, que no tiene sentido, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, si lo busco con apellido, Juan Luis Córdoba Otero, la cosa cambia, de repente salen menos días, ¿no? Saldrán de repente 3 nada más. Pero ahí aún no termino mi búsqueda, ¿no? Porque los 3, ¿quién será? Entonces, con mayor seguridad, por el DNI, saldrá uno nada más, solo que me clonen, ¿no? Que me clonen. Ahora, evitar los índices sobre atributos que se modifican a menudo. Sí, jovencitos, mucho cuidado. El índice, jóvenes, tiene que ser para tablas que son permanentes esos campos, ¿no? Que no están aumentando, están quitando de repente, ¿no? Hay un índice sobre las claves foráneas también. Ya hemos dicho que es clave foránea, hemos dicho que es clave foránea ya. Evitar los índices sobre atributos poco selectivos, aquellos en los que la consulta selecciona una porción significativa de la relación. O sea, de repente escoger índices de repente que sean más a lo que tú estás intentando buscar, de repente, ¿no? Incluso cuando los índices se combinan, ojo, ¿eh? Tú puedes combinar, por ejemplo, el índice DNI con el índice teléfono, se me ocurre. Y puede ser una búsqueda más exacta todavía, ¿no? Por ejemplo, cosas por el estilo.
Evitar los índices sobre atributos formados por cadenas de caracteres largas, o sea, atributos que tengan fuentes de valor muy largo el campo, pues, ¿no? Buscar que tengan un promedio pues puede ser de 10 a 20 caracteres como máximo de repente, ¿no? Los índices creados se deben documentar, ya explicamos eso, ¿no? Ahora, considerar control de redundancias, redundancias cuando con zarpita en datos de repente, ¿no? Y Juancito, acá el autor habla de normalización, que conversé la vez pasada, y desnormalización. Como le dije la vez pasada, Juanes, normalizar una base de datos que es simplemente optimizarla nada más. Pero la normalización, Juancito, no es obligatoria, ¿de acuerdo? No es obligatoria. Si usted ve conveniente, o lo aplica o no lo aplica de acuerdo a su requerimiento. Cuando son con el sistema de base de datos pequeños o medianos, muy poco se aplica la normalización. La normalización se aplica, jovencitos, cuando de repente la base de datos no se ajusta a lo que tú quieres, tú tienes que normalizarlo. O de repente son bases de datos pequeñas que se ajustan a lo que hay, pues, ¿no? Y jovencitos, más, miren, a mí me ha pasado esto, jovencitos, a veces yo he normalizado una base de datos, pero con el paso del tiempo, la empresa crece, y con mis compañeros nos dimos cuenta que teníamos que desnormalizar ya. O sea, al contrario, desnormalizar es lo contrario de normalizar, en pocas palabras, ¿no? Y funcionó bien el sistema, miren. ¿Se dan cuenta? Por eso le digo, la normalización como teoría es muy bonita, ¿ya? Pero no entro en detalles por lo pronto. La normalización no es una exigencia, digamos, para hacerla. Sin embargo, forma parte de quién? Del diseño lógico, ¿sí? Porque el diseño lógico que dijimos, buscamos normalizar las cosas. Pero, por ejemplo, si lean internet, hay gente que no está de acuerdo con esto, ¿no? Lleva bronca esto, no quieren tomar en cuenta. Tienen sus motivos, ¿sabes? Justifican, por si acaso. Pero yo soy la idea que revise bien su esquema y si necesita normalizado, normalícelo, no es necesario. Bien, acá lo dejo por alto, acá los yoguitos y todo lo demás. Mire, acá las relaciones incluso, ¿no? Acá van a pasar, relaciones de uno a uno, cómo tratarlas, de uno a muchos. Bueno, dentro de detalle, Juancito, no entro en detalle, porque esto ya lo hemos explicado de una manera, ¿no? En las últimas clases. Estimar necesidad de espacio, hemos hablado al respecto, ¿no? En caso de que se tenga que adquirir un nuevo equipamiento informático, el diseñador debe estimar el espacio necesario en el disco para la base de datos, ¿no? Por eso le decía, si usted ve que la empresa es pequeñita, mediana, tiende a crecer mucho en el futuro, sí, un disco duro suficiente, y después, ¿no? Hay que manejar un servidor ya. Una laptop puede ser de repente una PC de escritorio, ¿no? Pero si la cosa tú lo ves complicada, que la empresa crece y crece de repente trimestral, al año, al semestre, al año o al año y medio de repente, entonces hay que proyectarse ya, ¿no? Porque a veces la clientela crece en forma exponencial, la clientela, ¿no? Entonces para eso ya la cosa cambia, hay que poner un disco duro de mucho mayor capacidad, o más de uno en todo caso, ¿sí? Entonces tú lo proyectas como analista. Tercer punto, la seguridad, como le decía, ¿no? La seguridad, Juancitos, en SQL será cuando llevemos a explicarlo cómo crear perfiles de usuario. Un perfil, Juancitos, es aquellas conjuntos de características que te da el sistema para que tú puedas trabajar en el sistema. Aquí, claro, le explico rapidito, en forma más práctica, ¿no? Como le dije siempre, el ejemplo de los bancos. Juancitos, por ejemplo, el señor que está en la caja, señorita que está atendiéndote en un banco o financiera, tiene un perfil de usuario. O sea, él tempranito ingresa a su trabajo, ingresa a su computadora, la computadora la enciende la computadora. La computadora, ¿qué le pide? Le piden sus credenciales, ¿no? Su DNI de repente, su clave y su password, por ejemplo. Entonces, esos son los credenciales. Entonces, eso define el perfil ya. Porque la señorita o joven que ingresa al sistema, ingresa al servidor, por supuesto, que está dentro del banco tal vez, o fuera del banco, en otro sitio, para que pueda loguearse, pues, ¿no? Una vez que el sistema lo reconoce como operario, ¿no? Nivel operario del sistema, le da ciertos privilegios, ¿no? Cierto perfil. ¿Qué pueden ser? Grabar y, digamos, y leer, nada más. Otra cosa no puede ser. Es su perfil y punto. En cambio, cuando usted está en la plataforma, ¿no? La plataforma, que es otro nivel ya, ahí la cosa cambia ya. Porque usted incluso puede, con la señorita que lo atiende, puede modificar datos, ¿no? Por ejemplo, señorita, mi nombre se han equivocado. Ese no se preocupe, déme ese DNI, ¡fum! Y ella puede cambiar tu nombre, tus datos, tu nueva dirección, tu nuevo teléfono de repente, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque tiene privilegios de repente de plataforma, ¿no? O sea, él con la base, o señorita o joven con la base de datos, puede hacer ciertas cosas que no lo puede hacer el operario. Si vamos el nivel subiendo, de repente a la gerencia te vas, ¿no? El gerente del banco. El gerente tiene unos privilegios, el gerente tiene toditos los privilegios. Él sí puede ingresar a muchas bases de datos, a muchas tablitas incluso. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay gente, los hackers, por ejemplo, rompen esos perfiles, ¿no? Logran ingresar al sistema, imagínense. Y es donde roban cuentas, pues, ¿no? Desfalcan, ¿no? Mandan de repente emails, mandan WhatsApp engañoso, donde la gente se Skype, pues. Pero a veces porque ingresaron a la base de datos y cogieron la información de ese cliente. Otros peor, ingresan, sacan la cuenta y se van, ¿no? Y tú ni sabes, vas a salir al siguiente a ver tu cuenta, no tienes nada ya. ¿Qué pasó ahí? Que el nivel de seguridad que estamos hablando ahorita de ese sistema no es el bueno, no es el óptimo en pocas palabras, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de diseño de vista de usuario y vamos a hablar un poco de diseño de barreras de acceso, es importante esto, ¿no? Y como dice acá, ¿no? El administrador debe asignar a cada usuario un identificador, como le expliqué hace rato, ¿no?
que tendrá una contraseña asociada por motivos de seguridad. Está bien clarito. ¿De acuerdo? Y usted puede hacer esto, diseñar vistas de usuario, o puede diseñar reglas en Access, imposible, no se puede en Access, lamentablemente. No lo tiene, o sea, no tiene ese perfil de software. En cambio, el SQL Server sí lo puede hacer muy bien. Oracle lo tiene, por supuesto. Progress lo tiene, también lo tiene. MySQL lo tiene, también lo tiene. ¿No? Pero bueno, eso es otro tema. Por cada usuario o grupo de usuarios se otorgarán permisos. Sí, jovencitos. Les cuento, por ejemplo, el Windows Server, la versión 2016, que era una de las últimas, me parece, y al igual que las versiones anteriores, usted puede crear grupo de usuarios. ¿De acuerdo? Un grupo de usuarios con eso son aquellos que tienen perfiles similares, ¿no? Perfiles en común, ahí está. Por ejemplo, en el banco, por ejemplo, les puse el banco, ¿no? En el banco puede haber 50 ventanillas, los 50 en el mismo perfil, para empezar. ¿Qué lo diferencia uno de otro? ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia su password de usuario, nada más. Por ahí el perfil es el mismo. ¿Qué puede ser un cajero de banco? Puede solamente leer y grabar, nada más. Transacciones, nada más. ¿Sí? Igual la plataforma, ¿no? A mí esta plataforma es el BCP con en Trujillo, subterráneo hay como 20 ahí, ¿no? Señoritas y jóvenes, esos tienen perfil de plataforma. ¿Sí? Son de un grupo, por ejemplo, ¿no? De un grupo de usuarios del sistema. ¿De acuerdo? Pero ¿qué lo diferencia uno del otro? Sus credenciales, ¿no es cierto? Bien, acá incluso lo explica el autor, ¿no? Por ejemplo, los usuarios de un determinado grupo pueden tener permiso, ahí está, consultar los datos de una relación de bases concreta, de base de datos concreta, y no tienen permiso de actualizarlos, por ejemplo. No pueden modificar. Bien, y por último, jovencitos, monitorizarlo, controlarlo y afinar el sistema, que es, una vez implementado el esquema físico de la base de datos, el mismo debe ser puesto en marcha para observar su prestación, se refiere a cómo funciona. ¿Está bien o está mal? Si estas no son las deseadas, ¿no? El esquema deberá cambiar para intentar satisfacerla, lamentablemente, ¿no? Ojo, cuando habla de esquema, no habla de esquema físico, no hablando de repente del esquema lógico o conceptual. Dice, una vez afinado el esquema, no va a permanecer estático, esto es dinámico, por supuesto, y va a ir cambiando, ¿no? Ya que tendrá que ir cambiando conforme lo requieran los nuevos requerimientos de usuario. Acuérdense, jovencitos, que la tecnología cada vez evoluciona, innova. Las necesidades de usuario también son diferentes, y hay que adaptarse a eso. Y la base de datos no es ajeno, la base de datos no es ajeno a eso. El sistema gestor de base de datos provee herramientas para controlar el sistema. Sí, jovencitos, sea Linux, sea Windows Server, SQL Server, Oracle o software similares, ¿de acuerdo? Porque los primeros que yo he mencionado son sistemas operativos, ¿no? Ojo, no confundamos, ¿ah? El Windows Server o el Linux son sistemas operativos, por si acaso, pero trabajan de la mano con los sistemas gestores de base de datos, por si acaso también, trabajan de la mano. Entonces, cuando esos sistemas que estoy mencionando, ustedes jovencitos tienen las herramientas, les cuento, ¿no? Para monitorizar, o por seguridad, ¿no? Por ejemplo, los bancos, ellos tienen en su router un nivel de seguridad, un firewall que llaman, ¿no? Un cortafuegos, y está asociado con el servidor. Para vigilar, de repente un hacker puede entrar, ¿no? Para estar vigilando, es una máquina que está encendida todo el día, nunca se apaga, para ver la información que ingresa o sale. Conclusión, jovencitos, eso es en resumen todo el famoso diseño físico. Desde el punto de vista conceptual estoy hablando. Porque desde el punto de vista práctico lo vamos a ver la próxima semana. Por eso, jovencitos, recomiendo que los que están trabajando con computadora, por favor, tengan bien instalado su Office, especialmente el famoso Access, tenganlo bien instaladito, pruébenlo, para usarlo nuevamente desde cero y explicarles cómo manejar unas cositas por ahí. ¿De acuerdo? Que lo expliqué, se acordarán ustedes, ¿no? Pero sin embargo, a partir de la próxima semana, ya que se acaba el curso, por lo menos sepan manejar lo básico, ¿no? Del Access. Además, jovencitos, el Access vamos a verlo en las primeras unidades, incluso primeras clases, el próximo curso. Me imagino que las 3 unidades, una unidad vamos a ver puro Access, ya más a fondo puede decirse, ¿no? Porque de ahí ya, digamos, encajamos o ahí nomás hilvanamos con lo que es SQL Server, ya que en su momento ya instalaremos, pues, ¿no? Bien, hasta ahí preguntas, comentarios, por favor, inquietudes, preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Se entendió, señorita Lucero? ¿Se entendió? ¿Me escucha? ¿Lucero? ¿Se entendió, Lucero? ¿Se entendió, Guadalupe? ¿Yadira? Sí, profesor. ¿Sara? Buenas tardes, señorita. ¿Se entendió, por favor? Entonces, esto... Sí, señorita, muy bien, señorita. Ya, jovencitos, esto está siendo grabado en 1 hora, hora y media está colgado para que se complementen. Entonces, jovencitos, el día de hoy sí tienen chambita más o menos, entre comillas, ¿no? Van a hacer como siempre el informe conceptual, el logro que usted guste, ¿no? Eso sí va a estar mañana, lo he puesto, me parece, ¿no? Hasta mañana lo he puesto. Hasta mañana en la noche, por si acaso. El informe hasta mañana en la noche, no hay problema. ¿Sí? Pueden presentar el informe hasta mañana en la noche. Pero sí, jovencitos, estudien este documento, estudienlo, para que voy a dejarlo activo el examen hasta las 12 de la noche, ya hasta las 12 de la noche. Entonces ustedes un par de horas lean bien todo el artículo que les he colgado ahí, acuérdense los valores, no se copien por favor, no se copien por favor, y se copien, tomen una foto copiándose, una foto, me lo suben también, ¿eh? Una foto copiándose para poner su nota también, ¿ya? Si se copian, pero como ustedes no saben copiar no hay problema, ¿ya? Yo creo que van a responder bien. Son 10 preguntas nada más por si acaso, ¿eh? 10 preguntas en base a ese documento.
Entonces yo sugiero, tienen clase creo que ustedes de acá me parece, ¿no? Me parece que, ¿con qué tienen Jairo clase? ¿10 preguntas? Son 10 preguntas, sí, el examen, el cuestionario. 10 nada más, son 10, ¿ya? ¿Cuándo tiene clase después? ¿Continuano que tiene clase? ¿Cuándo tiene clase después? ¿Clase cuándo tiene clase? ¿Continuano? Jairo, ¿cuándo tiene clase después? ¿Escucha Jairo? Con el profesor Atiniano Ah, ya, tenemos continuano. Ya, bien, excelente. Tienen a las 5, ¿no? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 7 creo? 8. Lucero, ¿hasta qué hora tiene clase? 8 a las 7. 2 horas no creo, ¿no? 2 horas. Bueno, 7. ya, 7 ya. Entonces, acá continuando, entonces sugiero, agarran el documento que les he dejado, voy a repetir el informe, digamos, del resumen, que van a hacer, eso va a ser para mañana, hasta la noche lo he programado. Pero el examen dejó decidirlo hoy día, por favor, el cuestionario, contéstenlo ahí una vez, tienen hasta las 12 de la noche, ¿ya? Para que lo contesten, ¿ya? Porque el examen se puede dejar, para otro se puede dejar, pues, ¿no? Por eso les digo, tienen hasta las 12 de la noche para contestar de la mejor manera, ¿no? O sea, lean bien el documento, complementen con lo que yo estoy explicando, incluso hay un video, lo he visto por ahí colgado, ¿no? También pueden verlo y respondan las preguntas, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí preguntas, comentarios antes de irnos. Ah, Juanes, antes de irnos, quería ver si, siendo punto aparte. Antes de pasar con otro tema, repito, unos 5 minutos más, por favor, vamos a conversar. ¿Alguna pregunta, inquietud sobre el tema expuesto? Por favor, no hay ninguno para pasar a otro tema, a ver, ustedes dirán, preguntas, comentarios. Bien, ahora sí, Juancito, como acá tengo 8, tengo en línea ahorita, ¿no? Los 8 son por lo general los que más suben son ustedes, de verdad, ¿no? De verdad, mi respeto de jóvenes y los felicito, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo tremendo, estoy seguro que sí, están haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Tanto económico como de tiempo, de familia incluso, ¿no? Entonces, jovencitos, pasa lo siguiente, el Ministerio, como le digo, ha mandado un documento para el cual veamos la manera como sus compañeritos que no ingresan por diversos motivos apoyarlos, pues, ¿no? Hacerle la famosa retroalimentación, y eso veré cómo lo hago ya. Entonces, jovencitos, no sé si ustedes, por WhatsApp, tal vez de repente pregunten a sus compañeros que no ingresan, pregúntenles, por favor. Díganle incluso de parte mía, díganle así, ¿no? De parte, incluso todos los profesores, porque a todos los profesores nos incumbe esto, les cuento, a todos nos incumbe, a todos. Al profesor Bailón, al profesor William, al profesor Percy, al profesor Otiniano y quienes hablan. Incluso los transversales, ¿eh? A todos nos incumbe esto. Favorcito, pregúntele a su compañero, por ejemplo, Juanito López, por WhatsApp ubícalo, ¿no? O por su correo, y pregúntale, de parte mía a los profesores, ¿cuál es el motivo por el cual ya no ingresa a clase? Le pregunta. Que sea franco, ¿no? Sea franco. Me dice, el profesor es muy feo, no me cae bien, ya que te ponga, no importa que te ponga eso. Pero el hecho que ponga algo, ¿no? Que te justifique por qué no ingresa. Y ahí no va a preguntarle si estaría de acuerdo a que le haga una retroalimentación, ¿sí? O sea, ver la manera como él se conecte con nosotros para ver la manera como le hacemos su retroalimentación, ¿sí? ¿Me entendieron, jóvenes, lo que van a hacer? Sus compañeros que ustedes conocen de repente en Paiján, en Casa Grande, en Roma, no sé, en Ascope de repente, ¿no? Entonces su compañerito lo tiene en el WhatsApp, lo tiene de repente, o su compañera en el WhatsApp de repente, ¿no? O por Gmail, por favor. Mándenle un correíto, o si pueden llamarlo mejor todavía, ¿no? Díganle por favor que la institución se preocupe en ese sentido, ¿no? O sea, no nos seamos ajenos, mejor dicho, a su problema que estén pasando, ¿de acuerdo? Jóvenes, si por mí fuera incluso, por nosotros fuera, ayudáramos en lo más que se puede, de verdad, ¿no? En lo más que se pueda, pero estamos limitados igual que ustedes ahorita, lamentablemente, ¿no? Quien les habla, jóvenes, al igual que ustedes, se perdió un familiar, hace una semana he perdido un familiar muy querido, ¿no? Por esto del COVID también, ¿no? Un familiar que me chocó mucho, ¿no? Y las muertes no acaban, jovencitos. Tengo un amigo de promoción de colegio, les cuento, también ha fallecido, ¿no? Está en el extranjero. Mucha pena. O sea, jovencitos, como nunca, las muertes están que nos acompañan, ¿no? Tengo colegas, por ejemplo, de la universidad, que están enfermos por el COVID, miren, están en tratamiento ahorita, ¿no? Y eso me da mucha pena, ¿verdad, jovencitos? Igual que ustedes, imagino, pasarán igual, ¿no? Sus familiares, ¿no? Y la impotencia, jovencitos, es que uno no puede, ¿no? Salir así nomás. Yo, por ejemplo, soy vulnerable, como muchos de ustedes, soy gordito, soy asmático, peor todavía. Y para remate todavía vivo cerca de un hospital de COVID. A la vueltita vivo nada más. Hospital Las Artes Chegaray, no he escuchado llaman Hospital Obrero. Hospital Las Artes, vivo a la vueltita vivo acá en Trujillo, ¿no? Y es más, dicen que ahora el virus se propaga por el aire también, ¿no? Se imagina, si paso por ahí cerca, hay un enfermito respira mal y, caballero, me lleva una enfermedad, así de gratis. Entonces yo tengo hijos menores, tengo por mantener, ¿no? Entonces yo no puedo darme el lujo de enfermarme, nada por el estilo, ¿no? Entonces, igual ustedes yo pienso, ¿no? Entonces bajo esa flexibilidad, yo pienso que tengan problemas similares ustedes de repente, ¿no? Incluso de dinero, de los megas y todas esas cosas. Entonces, el ministerio, bueno, está sugiriendo, ¿no? Que seamos los más flexibles posibles, ¿no es cierto? Más flexibles posibles, pero por favor apóyennos, pues como dice el dicho, ¿no? Ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, si tú quieres que el profesor, cualquiera de nosotros te ayudemos, cumple con lo mínimo, pues, ¿no? Los trabajos. Si tarde, pero manda tu trabajo, mándalos. Si es tarde, pero manda los trabajos, ¿no? ¿Sí? O de un ritmo de examen, te puede ir a alguien de repente, ¿no? Para poder justificar de una manera estas notas, pues, joven, ¿no? Porque tampoco no se trata de regalar notas, ¿no? Ya no he venido porque X motivo y te pongo tu 13 de frente. Yo me pregunto,
Si le pongo 13, ese alumno ha aprendido el curso. La pregunta es, por lo menos lo mínimo aprendido. O sea, de ponerte un 13, un 20 si quieres ya. ¿Eso garantiza que el curso lo dominas? O sea, que haces bien las cosas. ¿Vas a ser una empresa, vas a hacer bien las cosas? La pregunta es, para nada, es un engaño, ¿sí o no? Es un engaño total eso. Por esos jovencitos, ¿no? Que por ejemplo se han retirado o son susceptibles de ser todavía, digamos, rescatados para ser retroalimentados o capacitados, en buena hora, pues, jóvenes, ¿no? No aprenderán como ustedes, pero por lo menos algo ya, pues, ¿no? Porque se pueden defender en la vida. Esa es la idea, ¿de acuerdo? En todos los cursos, ojo, en todos, sin excepción. Entonces, jovencitos, por ahí va mi petición, por favor. ¿Sí me entendieron, no? Todos. A sus compañeritos, incluso de repente su amigo vive a la vuelta de su casa, ¿no? Vive al ladito. Si es posible, visítelo, ¿no? Y por comunico y pregúntele, ¿no? A ver qué está pasando. Y me comunican, pues, ¿no? O sea, lo que avancen a mi correo es un correo, un WhatsApp, mando. Profesor, ya hablé con tal fulano y tal. Me comentó tal cosa. Ya, para tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, y también, voy a repetir, pregúntenle si está apto para ser retroalimentado, ¿no? O sea, para poder nivelarlo en pocas palabras. No ser una evaluación al 100%, pero por lo menos, pues, ¿no? Pues, en conclusión, para que no pierda el año, ahí está, ¿no? Para que no, imaginen, perder un año es difícil, jóvenes, ya. No se recupera eso ya. Si un año perdido es atroz. Bien, entonces eso quería transmitirles, jovencitos, ¿sí? Entonces me hacen ese favor, a partir de hoy si pueden me apoyan, y mañana mandan un mensaje, todo lo que ustedes quieran. El miércoles de repente a la hora de clase también me comunican, ¿no? ¿Sí? ¿Entendieron la idea, no? ¿Entendiste, Guadalupe, lo que dije, sí? ¿Entendiste? ¿Lucero, entendieron? ¿Sí? ¿Yadira, me entendió? Ya. Sí, por favor me apoyan lo más que puedan, ¿sí? Voy a repetir, me mandan a mi correo, a mi WhatsApp, el nombre del alumno completo, el motivo por el cual se retiró y si está apto, ¿no? Para hacer la reglamentación del caso. Pero de repente dice, no, no quieres, te puedo decir, ¿no? No puedo hacer otra cosa. Por eso te quiere apoyar, te quiere retroalimentar. No, no quiero, ya, no quiere, ¿qué vamos a hacer, pues, no? Más no se puede hacer tampoco, ya. Y tendrá motivos, ¿no? Tendrá motivos. Sí, Lucerito, pregunta. ¿Una pregunta, Lucero? No, profesor. Ah, ya, ya. Entonces, creo que ahí nos quedamos por lo pronto, jóvenes, para capaciten en cuanto a lo que les he dicho lo último. Ojalá me apoyen en lo que más puedan, por favor, ¿sí? Y si hay preguntas sobre lo que van a hacer hoy día, preguntas, comentarios, por favor, preguntas, comentarios sobre lo que van a hacer hoy día, ¿se entiende? Es un trabajo como lo que venimos haciendo hace semanas atrás, ¿no? Lo mismo prácticamente. Jovencitos, por favor, si ven trabajos, mándenlos todo, por las últimas semanas por lo menos. Quiero las 3 últimas semanas sería mejor. Si no ha enviado, envíe, por favor, ¿ya? Sus compañeros igual, dicen que envíen. Porque veo que hay caballeritos, señoritas que pasan registro de lista de asistencia, pero no mandan trabajos. Hoy tengo a veces 20, 22, de los cuales 10 máximo han enviado trabajos. ¿Y el resto qué digo yo, no? Por eso, compañeritos, díganle, por favor, que hagan un esfuerzo, porque envíen sus trabajos, ¿ya? Que lo envíen. Así sean de semanas atrás. Que lo envíen, por favor. Bien, si no hay preguntas, comentarios, bueno, muchas gracias por la atención el día de hoy. Nos estamos viendo hasta el día, nos vemos el día miércoles, ¿no? Miércoles. Seguimos con la... Jóvenes, acuérdense que 2 semanas de clase prácticamente, ¿no? Así que, por favor, procuren estar temprano nada más a videoconferencias, por favor. ¿Sí? Si no hay preguntas, a lo que no hay preguntas, muchas gracias por la atención. ¿Va a dejar el profesor el examen ahorita? No, el examen lo programo. A ver, ¿a qué hora ustedes fueran que lo programe? El examen, ¿a qué hora lo suelto? Te dirán, ¿a las 8? ¿Están a las 8? A las 8 suelto, ¿bien? A las 8 suelto, ya a las 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Más temprano? ¿Hasta cuánto, profesor? Ya, hasta las 12 de la noche, 12 de la noche, 12. ¿Ya? ¿Está bien? 12 de la noche. Entonces el examen va a ser de 8 a 12. Claro, ahí está. Para que un buen examen, jovencito. No procuren, voy a repetir, no puedo tampoco agarrar del cuello, no te copies, ¿no? Ya queden ustedes ya, pues, ¿no? Procuren hacer el mejor examen que puedan. Son 10 preguntas nada más, 10. ¿De acuerdo? Y lo suelto esa hora. Sí me acuerdo ya, 10, sí me acuerdo, ya. Bien, jovencitos, muchas gracias por la atención. Pueden salir en orden. Los espero el próximo miércoles, ¿ya? Bien, gracias, pueden salir en orden. Muchas gracias, pueden salir en orden. Su último en salir, muchas gracias. Su último en salir, muchas gracias. Gracias. No, Guadalupe, nos vemos, ya. Bien, siendo las 3:38 del día lunes 20 de julio de 2020, hemos dado por finalizada la videoconferencia de la unidad didáctica de taller de base de datos del tercer periodo del programa de estudio de computación informática. Siempre se les da la facilidad del caso para que hagan sus trabajos o informes en todo caso, y los envíen en el transcurso de las próximas horas. La asistencia, vemos, a ver, la asistencia cuánto hay, son 13, abajo un poquito, vamos a ver qué pasó por ahí. Nos comemos por el WhatsApp, siempre acuérdense, estamos por el WhatsApp, en comunicación por el WhatsApp, estamos en comunicación con ellos, al igual los correos electrónicos y email, y la ayuda de plataforma, siempre en comunicación. Muchas gracias, ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video.